Los comentarios emitidos en este programa son meramente opinión de tres sujetos con humor negro y moral inestable. En ningún momento se pretende atacar, ofender o menospreciar a alguien por motivos de religión, identidad de género, edad, afiliación política, posición social, creencias y demás parafilias. Agradecemos su comprensión. Bueno, aquí hay algo muy curioso con uno de los dioses, que es algo, pues, como un mito, pero vamos a... Huitzilopochtli. Nope. Algo más cercano a nosotros. Bueno, a ti. ¿A mí? Sí. No me refiero a eso, me refiero... Estás sonando racista. No, güey. Ponlo así, güey. Bueno. ¿Sí escuché bien? Sí. Bueno, ok. No, me refiero a Quetzal, güey. Quetzalcóatl. Ah, Güey, de volada, ¿ves? pinche vato racista. Estamos hablando de por Quetzalcóatl, no porque yo sea más cercano a los españoles. O sea, más prieto, así que estamos cercanos. No. Eso es algo malo, güey. Es algo que la gente se toma. La victimización es uno de los cánceres de este país, güey. Rezago, yo creo, del efecto de la colonización, ¿no? La victimización son los buenos, ustedes malos. Buenísimo, güey. Sí, exactamente. Es algo que se da. Sí, igual ya soy el chiste del podcast, ¿sabes? Con el prieto. Gracias por Y porque hace 2 capítulos que no pasa. Sí. Bueno. Pero expliquen por qué lo dije, no me dejen como el malo, güey. Lo van a editar para que yo quede como el malo. En este momento comienza el podcast número 1 de la información improductiva. Episodio tras episodio tocaremos un tema de interés cuestionable de una forma totalmente irreverente. Esto es Eibros Disléxicos. Buenas noches y bienvenidos a Eibros Disléxicos, el podcast donde yo, Gerardo Antonio, le voy a contar a Adán Mojica y a Vaquero Maldonado sobre temas variados de una forma irreverente y relativamente interesante. Bueno, ¿cómo están? Ansiosos. Hace como 2 horas que debemos haber empezado. Sí, llevamos aquí 1 hora y media. 1 hora y media, ajá. Sí. Entre vamos al Oxxo, entre me pongo a investigar un poco más y... Sí. Entonces, es que está muy extenso el tema de hoy. Es algo muy interesante y muy, pues, significativo para todos, creo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y mentiras de México, parte 1. Porque esta va a ser de varias partes. No van a ser seguidas, vamos a subirlas, yo digo, hay que variarle. Ocasional. Cada vez que he mencionado eso durante toda la noche, yo pienso, la siguiente semana lo vamos a seguir. Pues creo que deberíamos, Podría ser lo correcto, ¿no? Pero pues ya depende, igual le vamos salteando uno. Ajá, sí, pero va a ser varias partes, ¿eh? Debe decir, en base al rating. Tal vez, no sé, mira, vamos a ver. Si llegan a 15 likes. Vamos a ver. Que llegue a 20 likes. A 20 likes, güey. A 20 likes y unos 5 suscriptores más. O sea, güey. nos miran 40 personas en promedio, así que la mitad que le dé like ya. Ajá. ¿Te parece que nos ven 40 personas? Más o menos. No, de hecho en promedio son 70 y tantos. 70 y tantos. Pero es que no son personas, esos son las Bueno, vistas. dispositivos. No, te tiene que correr, o sea, hasta cierta parte, güey. Creo que más de la mitad para que cuente como vista. Pues a eso me refiero, o sea, realmente. ¿Cuántas personas realmente vi? Porque yo veo los videos 20 veces, ¿sabes? Sí, pero no te cuenta, no te cuenta una vez, güey. ¿Eh? No, te cuenta una vez a ti, güey. Sí. ¿Por qué? Así es. Desde tu IP, güey, y tu dispositivo te cuenta una vez. Si yo veo una canción varias veces al día, no me lo pone como una vez. Ujú. No, cuando yo hice pruebas, sí te contaba, ¿eh? Cuando yo Pues, subía los videos se supone que nomás te cuenta una válida. Este tema ya no tiene nada que ver. Sí, por favor, si quieres. hay que... Mitos y leyendas del... Mitos y mentiras de México, ¿Cómo se llama? Del algoritmo de YouTube. parte 1. ¿Quién trae el celular? Este güey. Ay, perdón. Me está chingando con que me pongas a hacer ejercicio, güey. Ya sé que estoy gordo. Prehispania y el inicio de la conquista. El inicio. Cierta parte, ¿no? Bueno, todos estos datos que yo recopilé son tomados de hecho de un podcast que está muy extenso, güey. Acabas de decir que no hicimos ni madres. Nosotros. No. Sí hicimos. Yo recopilé. Es una recopilación de datos. Espérame, entre un podcast que escuché, güey, unos libros que tomé algunas cosillas que son de los más famosos sobre esto de la conquista y unas otras cosas, ¿no? Muchos de esos datos son tomados y avalados por el profesor José Francisco Mendoza, profesor de Filosofía y Letras de la UNAM, con maestría en Letras y Lingüística Hispánica, también de la UNAM. O sea, no son datos tomados de güey de YouTube que dijo, yo digo y no sé qué. Pero pues
Esto haciendo referencia a lo que yo le mostré hace rato a Dan, porque esos también son profesores de historia. Bueno. Todos los que salen ahí son sea, profesores de Vamos a historia. intentar. Que cuenten chistoretes no significa Ajá, nada. que lo vuelvan chistoso no quiere decir que no sean. Yo solamente sé que esta persona es estudiada y es un profesor de filosofía. Y hoy en día un historia. viejito no me da tanta confianza como los jóvenes, porque los viejitos también tergiversados por la historia, o sea, como que traen este Sí, romanticismo. ¿no? Como que también por los... Podría ser, pero. Porque se quedan con lo que aprendieron y no se siguieron actualizando. Ajá. Eso pasa mucho. Podría ser, pero creo que esta persona. El Vasco tiene su renombre, es respetado. Ajá, sí. Sí, también igual que todos los historiadores. Ok. Ah. Bueno, me gustó cómo lo abordó, me gustó las cosas que dijo, porque son cosas que son mitos que muchas veces. Es que uno es la cosa como se le enseña en la escuela, que es la historia negra. La que le enseñan a uno en la escuela. ¿Te parece historia negra? Sí, eso es lo que le enseñan a uno de la SEP. Todo el cotorreo de la revolución, la educación que fue después de la revolución, cómo la acomodaron con todas estas historias y fábulas. Ah, pues así se le llama historia negra. Ajá, historia negra. Yo pensaría que historia negra significa como que... La verdadera historia. Ajá, los trapitos sucios acá, ¿sabes? Ajá, ok. Creo que los trapitos sucios hacen a la historia Como- interesante, güey. Como la verdadera razón de por qué nos independizamos. Sí, por eso. Realmente- Eso es interesante. Ajá, eso es mucho más interesante, pero lo vuelve más triste. Sí. El saber la verdad. Sí, porque es menos heroico, es Ajá, menos, heroico, es menos todo. como que guay. O el también comprender que cómo funcionó realmente la revolución también que le quita todo el simbolismo, toda la historia de nuestro país. Sí, pues es como ¿cómo se llama el pelón? Miguel Hidalgo. Acá que sale y que toca las Seguramente ni era- campanas con y los de estandartes. la hecho, verga. así, pero te lo voy a poner. Seguramente ni era pelón. ¿Dónde? Seguramente ni era O sea, pelón. para empezar ni conocemos su cara, Ajá, ¿no? porque el vato de la imagen de Miguel Hidalgo Sí, que es otro tenemos güey. es otro vato. Y luego yo había escuchado que se supone que esta persona real era muy introvertido y que muchas veces ni siquiera se llegó a presentar Sí, en las y asambleas. aparte tienen que saber algo, chavos, antes de cuando sucedió la independencia ni siquiera se había creado esta regla entre los católicos de no pueden tener sexo los padres. Ajá. Esto pasó hasta como 100 años después pusieron esa ley. Sí, el celibato. El celibato fue como 100 años El después. salivato. Celibato, así que... Sí, es celibato, ¿no? Celibato. Miguel Hidalgo es un Celibato. loquillo que tenía sus concubinas y la chingada. Era un vato de O sea, rancho. Bueno, estamos fuera del tema. Bueno, Ah, estamos sí. dentro del tema, pero fuera del Ajá, tema porque ajá. es de la conquista. Estamos muy Pero adelantados. estamos adelantados. como 200 Pero años. solo para terminar y hacer un punto ahí, güey, creo que la ley esa del celibato con los padres es lo más pendejo que existe, güey. Ah, Sí, sí. a huevo. Eso, o sea, Sí, saliendo güey. del tema, les voy a explicar por qué este pedo. Los padres estaban acumulando demasiado poder, creaban sus fincas, creaban sus misiones, creaban sus Prostíbulos. prostíbulos, llevaban Sí. a crear prostíbulos y tenían tanto poder en los pueblos que el papado estaba como que, ellos están, la familia del padre Sí, mo. está heredando el poder. Mira, güey, te estás pasando de verga, güey. Ajá, Básicamente. están heredando el poder, pues. Ajá. Y es como que, güey, si se van a quedar con esa riqueza, cuando se mueran, nosotros nos queremos quedar con la riqueza, no sus bastardos. ¿Sabes qué? Mejor no tengan hijos. Ajá, ¿Sabes qué? No tengan hijos. esposa, la verdad. No pueden coger para que no tengan hijos. ¿Sabes qué? No cojan. Esa es la verdadera. ¿Sabes qué? Mejor cojan niños. Ajá, es el verdadero motivo. O sea, güey. Neta, Es el verdadero. creo que esto va a estar bien lo que hicieron. O sea, según ellos estaba bien, güey, terminó siendo una cosa contraproducente, ¿no, güey? Así es. Bueno, ya dijimos, tomamos los datos, güey. Vamos a empezar por mitos prehispánicos. El primer mito a abordar es que nosotros tenemos origen extraterrestre. Está muy pendejo, güey. Pero es que eso se dice de todas las pinches Pero como mito. autóctonos, sí, claro. Como mito urbano como actual. mito urbano actual, güey. Ok. O sea, como gente que no se explica. Es lo mismo que decimos la otra vez de la piedra filosofal y no sé qué. El momento que no te explicas, güey, qué es lo que está pasando, o cómo pasó, o que hay ausencia de evidencia, lo primero que gritan las personas conspiranoicas es magia o extraterrestres. Sí, güey. Entonces, Y aún así, hay un dato clave que ni siquiera se ha logrado totalmente desentrañar o desvelar, es cómo todas esas civilizaciones en un corto periodo de tiempo, todos al mismo tiempo se desarrollaron de la misma manera. A nivel arquitectónico. sí, ese es uno de los puntos Pero- de esos güeyes, ¿no? Que dicen. Ajá. Pero es que también, o sea, algo que yo siempre defiendo es, o sea, subestiman, o ¿cómo se dice? No. Sí, subestiman. Subestiman las capacidades de Exactamente las lo que- culturas anteriores, pero Eso va, güey. Pero lo chistoso aquí es la coincidencia en el lapso tan pequeño, o sea, fue en una fracción de tiempo en el que todas las culturas que vivían en esa época desarrollaron los niveles arquitectónicos que... Hace un boom, pues muy. Ajá. muy Yo homogéneo. sigo siendo apoyador de la teoría que hablaba de la conciencia colectiva y todo ese tipo de cosas. Mm. Puede ser.
O sea, ¿tú sí crees que hubo aliens No, involucrados? aliens no. Ah, Lo que hablábamos del tema de estas conciencias interdimensionales. No, ok, ese ya es otro tema. Ajá, es otro tema como tal. Ujú. Pero yo creo que algo tiene que ver. Igual sigue siendo pseudociencia, pero bueno. Ah, Sí, pues está interesante. Ujú. Eso sí, güey. Y algún día lo vamos a tocar. yo no lo veo como magia, te digo. Hay que- No, magia no. Sí, creo que Pseudociencia. podemos abordar eso ahora como el origen de estas culturas, ¿no? Ujú. Sí. Algo así Me podemos gusta. empezar. A ver. Ok. Dice que nosotros tenemos origen extraterrestre porque a pesar de la ya conocida era del hielo, se dice que venimos del estrecho de Bering, ¿no? Que pasamos por el estrecho de Bering desde Asia. Y otros que llegaron desde las Filipinas, ¿no? Algo así. Desde abajito. Simón. Sería difícil aguantar el clima extremo, dicen. Así que pues tuvimos que haber sido puestos aquí por ser extraterrestres. O sea, porque dicen, güey, ¿cómo vas a aguantar, güey? O sea, pero es que la gente cree que la era del hielo y la migración fue de 100 monos, güey, que caminaron a través de un par de años hacia abajo, sí, que güey. fueron los mismos los que salieron desde Rusia. Ajá, sí, claro, o sea, América, ¿no? que llegaron hasta... No, o sea, cosa que Datos. ni de pedo, güey. Tardó miles de años, güey. Miles en lo que caminaban. De generación. Porque como ya dijimos en el podcast pasado, los seres humanos antes no eran seres que se aceptaban, eran nómadas. Agarraban los recursos de un lugar, chinga su madre, otro lugar, chinga su madre, otro lugar, bla, bla, bla. Hasta que Y se es aceptaban. curioso porque en las pruebas de ADN que se han hecho en las últimas décadas, nuestras culturas no están tan relacionadas con las culturas esquimales. Entonces, En cuanto a ADN. en cuanto a ADN, así que por eso te hacía el comentario de existe la teoría de que somos más descendientes de los filipinos. Somos asiáticos de Somos madre. asiáticos, sí, de güey. los filipinos que Se nota, güey. En lenguaje, en estructura, Ujú. todo, güey. En la creencia religiosa somos asiáticos. Inclusive, si miras a unas personas autóctonas, güey, Ujú. ya sea de América del Norte o América, Centroamérica, somos 100% asiáticos. pero yo hacía más de las especificaciones a filipinos porque los asiáticos morenos. Ajá. Sí, de hecho, Pues, igual Filipinas es México de Asia, güey. Ajá. Igual acuérdate que el tono de piel es una adaptación que Ujú. pasa a través de cientos de años, ¿no? Ujú. Entonces bien puede llegar un asiático claro, güey, Sí, pero y por el clima se empieza La piel a morena tostar. es piel de isleños, por eso Ujú. todavía más. Sí, sí. No, claro, más pruebas, ¿no? Más cotorreo. Bueno, entonces, lo que ellos no toman en cuenta que la era del hielo duró miles de años y no fue cosa de un par de años de una manada o así, sino que la migración tomó muchísimas generaciones, ¿no? Se dice también que pudo haber habido migraciones que llegaron del sur hacia el norte. Ujú. Los nativos originales del área de Michoacán, donde después habitaron los purépechas, tienen muchas similitudes en cuanto al lenguaje con el quechua, lenguaje que hablaban los incas. Entonces se teoriza que hubo también migración del sur hacia el norte. O sea, bueno, Sí, es que como lo mencionamos, se supone que nosotros llegamos tanto por el norte y a la par hubo una llegada por el sur. ujú. Por eso tenemos como una gran diferencia tal vez en rasgos. Sí, Que como que dices, pudieron haber venido a las Filipinas y llegar a lo que es, ¿cómo se llama? A la Pascua, ¿cómo se llama? Es lo que Y te la decía, Pascua. una de las civilizaciones más antiguas conocidas en Sudamérica es la isla de Que es Pascua. independiente de todo este cotorreo Ajá. de Mesoamérica. Sí, de hecho por ahí va, güey, porque toda la pregunta queda en cómo llegaron, cómo cruzaron el Pacífico. Pero la parte del sur, los nativos. Enorme. Sí, no mames, ese es el océano más grande, güey. Ujú. Pero también hay que ver el brecho en contexto histórico como tal. O sea, ¿en qué momento nosotros llegamos? ¿Cuándo empezamos a llegar aquí? Obviamente en el sur llegaron mucho antes que en el norte. Eso sí queda claro por la estructura en la arquitectura y todo eso. La forma en que ellos se manejaban. Pues las primeras construcciones del sur eran nada más como que Sí, somos primitivos. nomás marcaban como que cerquitos de piedra así chiquititos, como este es mi territorio. Sí, y, Ponen círculos de piedrita ahí, ahí está. y como los Más o menos como casa de Infonavit, ¿no? Que tampoco se dividen muy bien. Simón. sí, y como estos, ¿cómo se llaman? Los monos de Pascua. ¿Cómo Las se llaman? cabezas. Las cabezas de Pascua. Realmente es una estructura muy simple, pues. No tiene mucho detallado, es bastante sencilla. Entonces sí nos damos cuenta que ahí son mucho más primitivos en el desarrollo. Sí, de son sus tan inicios, primitivos ¿no? que ni ellos conocen sus orígenes. Exactamente. Las personas que son nativas de ahí no saben. tienen ni idea de qué tan antiguo es su pueblo. Ujú. Son nativos, pero probablemente si venían del sur, güey, hayan desarrollado medios para navegar. Pero ahora lo que voy. Ahí cuando te metes ya también a las culturas brasileiras y todo eso, Ujú. todo lo que es en el Amazonas, también vemos que las culturas son mucho más primitivas que las que tenemos nosotros aquí en Pero ellos América del Sur. Por el aislamiento, ¿no? el aislamiento. Pero recuerda que nosotros también tenemos junglas súper densas, güey.
Ajá. Entonces es como que sí se puede, sí, yo creo que ellos son mucho más primitivos y se aislaron, no pudieron desarrollarse. ¿Sabes? Y creo que los que llegamos por el norte, fue mucho tiempo después, mucho tiempo Te iba a después, decir que ya traían ciertos conocimientos de las Europas, de las Asias. Así como se hizo comentario de que las culturas que están en los Amazonas son más primitivas después del aislamiento. Por lo mismo pasó lo mismo en la isla de Pascua. Estaban tan estados que no avanzaron. Y su historia no se... Se quedó ahí en las Se cabezas. quedó ahí. Y las demás culturas que se desarrollan es porque fueron conquistadas por culturas que iban avanzando un poco más. Que seguramente aquí el señor Gera nos va a contar más de esa historia y debemos dejarlo hablar ya. A ver, Bueno, a ver. primero que nada, vamos a contar otro mito que se dice también que Cristóbal Colón o inclusive Américo Vespucio no fueron los primeros en saber sobre la existencia de América, sino que fue el navegante vikingo Eric el Rojo. Nos vimos bien infantiles cuando hablamos. ¿Ya pensaste lo mismo? Sí, que yo? ya se me había olvidado desde niña que así se llamaba y ahorita me dice Vespucio. Ah, ok, sí, prepucio. Ríense, por favor. El chiste del prepucio. Bueno, Eric el Rojo, aproximadamente en el siglo X. Y es que ya se tienen comprobados asentamientos vikingos en la zona de Canadá. De que los hubo, güey. O sea, pero eso es mucho tiempo después de que ya estábamos nosotros establecidos. No, ya Porque- había porque- gente aquí, güey. O sea, sí, ya hay registros, o por lo menos Es América. se comprende como que hubo enfrentamientos entre los indios americanos contra los Vikingos. vikingos. Ajá. Ujú. E inclusive se cree que en la historia mexicana sí llegaron a bajar vikingos hasta acá, hasta México. Sí, Y claro. Hubo algunos enfrentamientos. De hecho, aquí está algo interesante y curada, digo. El dios prehispánico Quetzalcóatl se dice que fue en realidad un guerrero vikingo que naufragó en las costas mexicanas tras un huracán en el año 1000 o 1000 y feria después de Entonces van a Cristo. festejar el día de Lee Félixen. No sé. La referencia a Bob Esponja. Bueno, según sostiene la canadiense Lucie Dufresne, que es doctorado en Geografía Histórica de la Universidad Laval en Quebec y postdoctorado en la Universidad de Montreal, en una novela que escribió que se llama Quetzalcóatl, el hombre huracán. Ella explica en una entrevista mexicana que esa novela surgió es una novela que escribió, ¿no? Pero la novela surgió en base a su tesis doctoral en la que especula sobre la posibilidad real y científica de que el dios de la serpiente emplumada fuera un vikingo. Aquellas crónicas de la conquista de México narran cómo el último emperador azteca Moctezuma tuvo miedo de la divinidad de Hernán Cortés, según ellos, y le exigió que le enseñara su casco para verificar si era igual que el que escribían sus leyendas de Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl lo pintaban como con un casco, etc, con un cierto cotorreo, ¿no? Pero ahí te voy a detener porque hasta donde yo sé, en las culturas vikingas, el hecho de traer casco, ese pedo es como un mito súper raro. ¿De qué estás hablando? Del Los casco de cuernos. ¿no? No, de los cuernos y los cascos, que no todos traían casco, güey. Probablemente no todos, O sea, no digo, todos. no sé si este güey se traía o la persona que estuvo ahí. Los cuernos sí son A lo definitivamente. que- a lo los que cuernos yo- no es mame, güey. A lo que yo iba a entrar en duda sobre si tenían las capacidades de crear cascos de metal forjado los vikingos en esa época. Ya había, ya la era del bronce, ya estaban en la era del hierro. Sí, o sea, trabajan hierro. ya trabajaban. Ellos se supone que no usaban más las hachas por practicidad, no por la espada. O sea, era más fácil hacer una hacha. ¿De que qué una siglo espada. estamos hablando? Siglo X, güey. Ah, no, pelada. Sí, güey, o sea, y- peladísima. El pedo que recae en que no todos los vikingos traían casco es porque nomás creo que se ha encontrado uno en toda la historia. No, y aparte estamos Un hablando único casco. del obscurantismo en esa época, ¿no? Así que no había una comunicación entre los pueblos nórdicos y los europeos. Así Sí, que sí, no pelada pudieron haber venido y nadie se hubiera enterado. Ah, claro. Sí, no. A nadie le pedían permiso para hacer eso, güey. Y pues No, eran y hay sí- excelentes navegantes. Claro, y zarpaban de la parte nórdica de Europa, güey. Sí. Claro que iban, si se iban derechito, iban a topar con Sí. Canadá. Era más. Las tenían de ganar, pues. Sí, claro. Sí, De llegar primero, güey. Y Que hasta mucha ahorita la gente cuando tienen de piensa, cuando les pones, es que llegó en América, pensó que llegaron directamente a los puertos de Veracruz, ¿no? ganar. Sí, Pero no. si pintas que llegaron, digamos que primero a Greenland y luego Sí. se brincan a Canadá, Ah, pero pues se tiene más. pelada. No, es que los asentamientos están comprobados, güey. Sí había vikingos en Canadá, sí hubo vikingos en Canadá. Pero pues el mito en tal, güey, es que fue un Eric el Rojo que bajó hacia América, hacia Mesoamérica. Y se le representó, pues imagínate, un cabrón
de 1.90, pelo rojo, barbón, Sí, con armadura de metal, güey. Chécate, ¿no? O sea, pues, sí. claro que lo ves como, ¿qué chingados es esta madre, güey? Eso, güey, ¿qué pedo? Bueno, ese fue el mito, ¿no? Y a veces la armadura de metal ya es magia para ellos porque ellos no sabían forjar metales. Sí, exacto. No No ese tipo todos. de metales. No ese tipo de metales. Metales. La obsidiana. Porque, Bueno, la obsidiana es piedra. Es una piedra. Sí, pero era Es lo magma. que más se acercaban. Pues es que ellos, la metalurgia no existía. No más en la joyería, los oros. El oro y la plata. El metal como la de plata que ellos lo veían como un adorno nada más porque era No. tan maleable que no les servía para nada. Los veían como otra cosa bien curiosa, ahorita lo voy a decir. Bueno, hay otro mito, entrando ya a la historia bíblica, que es otro mito, vamos a decir nomás. Se dice últimamente que nosotros somos descendientes de la tribu de Manasés. Manasés. ¿Quiénes son? La cual es una de las tribus perdidas de Israel. Está bien chistoso. Gracioso, güey. Esto no significa que tengamos raíces judías, ¿no? Eso explica por qué el Cristian se ve así. No, ok. Estamos hablando sobre que éramos supuestamente descendientes de un pueblo perdido de Israel, ¿no? Definitivamente. Nada, es un mito que nomás quise tocar por curiosidad, ¿no? Se decía que esta tribu de Manasés era la más pequeña de las tribus de Israel, la cual zarpó de las costas de África y desembarcó en América. Esto sobre todo, pues un mito religioso, como ya dije. O más bien te iba a preguntar qué secta fue la que se inventó esa mamada, ya ves como los mormones. Sí, sí. No estoy seguro. Pero es no un sé. mito religioso. Sí. Lo más seguro es que lo ya mencionado sobre migraciones tanto del norte como del ¿Qué, sur. güey? ¿Qué? ¿Qué en la religión no es mito? Pues sí, claro. Bueno, lo más seguro es que en realidad seamos una mezcla de tanto de migraciones nortes y sur, y pues inclusive vikingos, ¿no? De Canadá, que eso sí está comprobado. Bueno, Al ser, no sé cómo vas a escribir aquí a nuestros antecesores. Bueno, ni que antecesores porque no. no son ni No, siquiera, ni- no tenemos nada que ver con ellos. Es imposible que tengamos algo que ver con ellos. Sí, exactamente. Eran un pueblo tan bárbaro que todo el mundo los relegó al lago ese y ni siquiera era una parte con agua, era un charco de lodo donde estaba Pantano. una zona pantanosa y el nombre mexica era porque la única cosa que crecía ahí era una hierba verde, era mala hierba y era lo que tragaban. Mexica significa los que comen hierba verde o mala hierba. Ok. De ahí venía su nombre y duraron décadas o hasta siglos, ni siquiera siglos. Era un apodo básicamente como... Mira esos, Era como esos acá. el pinche, el pedorro acá, Sí, porque ajá. se chumpeó en la primaria, güey. Ajá, Se les quedó acá, exactamente. pinche, Los no jodidos. me digas así, güey, Simón, acá. El güero acá y es El moreno acá. malacopa, El malacopa, el matabacas. El come hierba. El matabacas. Y ¿Sabes por qué? No, porque... El que va a la peda y se coge la gordita. la verga, no mames. Digo, pues, ¿cuál es el pedo? Simba, güey, el A mí Simba. Me gustan churros también. Pero, pues, No, sí, pero bueno, son apodos que se te quedan por algo que hiciste, pues y ya no se te quita, güey. Ahora, este mito es por parte de los seguidores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido. pinche nombre bien largo. ¿Nunca has visto las iglesias que están por aquí? Sí, en todos lados hay, güey. Mejor conocida en México como los mormones. No, Sí. Como la Dumbo. ¿No viste ese capítulo de South Park? No. Cuando cuenta la historia de cómo se creó la religión mormona y siempre de fondo una persona cantando porque está tan pendeja la historia de cómo se crearon los mormones que nada más una persona con muchos problemas para comprender o discernir algo Los se la mormones creería, ¿sabes? son los mormones son los del escritor que se fue. Sí, Joseph Smith. El que tenía que ponerse algo y verlo en la oscuridad. Solo, nomás él. Y nomás él. Sí, y claro, si lo borrabas, el ángel le dictaba diferente. Sí, porque, sí. porque se ofendía. Sí, claro, así. claro, sí. Muy conveniente, ¿no? Sí, Todo. bueno. Bueno, ellos fueron seguidores, para que no sepa, y me disculpo si hay mormones viéndonos. Ya aventamos el disclaimer. Nos burlamos de todo, güey. Bueno, ellos fueron seguidores de un profeta llamado Mormón, el cual escribió de forma muy parecida a los 10 mandamientos en unas láminas de oro, algunos mandamientos también, los cuales enterró en un cerro llamado Cumorah, que está cerca de Nueva York, supuestamente. En el cual Joseph Smith, el fundador de esta religión, supuestamente encontró, y al traducirlas, por cierto, con ayuda de un ángel, como ya mencionamos, El Moroni. que solo él podía escuchar, son la base de la Biblia mormona. Biblia, ¿no? Bueno, libro mormón. El libro del mormón. Sí.
Bueno, ellos dicen, basados en este libro, bueno, perdón, basados en la Biblia, en un pasaje donde Jesús dice, tengo unas ovejas que no son de este rebaño y las voy a visitar. ¿Sí? Entonces, después de que Jesús es crucificado, regresa a la tierra de forma divina, se pone a predicar un poquito más, y después sube al cielo, ¿no? Ellos dicen que él viajó de forma horizontal. Como que se subió y se fue así como un cohete. Como un cohete, así que como los cohetes. Sí, cohete, perdón. Cohete. Y es que los cohetes suben y no suben así completamente Esto vertical, esto sino sabía. que hacen una... Los parábola. F-150, ¿no? Es parábola, ¿no? Porque es Sí, bueno, no salen de la atmósfera completamente verticales, sino que empiezan a girar en un cierto momento y ya girando salen de la atmósfera. Ok, bueno, él giró hacia América y dicen que nosotros, pues, somos el otro rebaño de Jesucristo, ¿no? Los nativos americanos. Me imaginé Jesucristo. Adiós, como el chicos. South, pues, sí, se le salen cohetes. Sí, No, güey. sí, hay muchas personas que relacionan a Jesucristo con Quetzalcóatl por los simbolismos. No, man. Los días lo ven como que vino para acá. Así es. Se habla entonces que también aquí hubo 12 apóstoles y 2 pueblos principales, el cual uno se encontraba en medio de un lago y el otro a lo alto de las montañas. Y por pura probabilidad no se llamaba como... ¿Cómo se llamaba de la película de Pedro Infante? Torito. Torito, no sé. La película del indígena. Yo que lo más que me hizo... La madre. Tizoc. Tizoc, ajá. Ok. El profeta Tizoc. Ok, claro. Y tú, Tizoc, me negarás 3 veces antes del amanecer. Tizoc. Tizoc de Iscariote. Tizoc Iscariote. Bueno, los mormones cuentan a Jesucristo a la imagen y semejanza de la Iglesia Católica, su nombre blanco, con barba, por lo cual, al cuestionársele sobre este mito, ellos aseguran que Jesucristo era a su vez Quetzalcóatl, por la semejanza al hombre vikingo del cual ya hablamos. Es que sí, ¿de dónde se iban a imaginar los indígenas? Un hombre barbudo. Sí, era... Aquí máximo te sale, ven, así como a mi compa. Sí. Así tipo Adán, así, nomás te sale un pedacito de bigote. Sí, las personas... Entonces iban a imaginarse a este cabrón. Así lo ven y yo creo que se iban a cagar, ¿no? Blanco y barbudo. O sea, así quieres medir qué tanto tienes gen prehispánico, solo ve tu barba y tu Ajá. bigote. Sí. Entre menos tengas, más raíces tienes. Sí, más autóctono. Más o menos, más autóctono eres, sí. Igual también los calvos, la calvicie tampoco es un gen de los indígenas. la calvicie no. No. Solo ¿Cuándo has ves visto, a la verga. ¿cuándo has visto un descendiente que se vea muy, o una persona mexicana que se vea muy, muy descendiente de los indígenas, que sea calvo? No. No hay forma de describir a una persona así sin sonar racista o clasista, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil, güey, pero Sí, es no. que vamos a los hechos, güey. Ajá. En realidad no hay gente morena, o sea, no hay mucha gente morena calva, güey. Morena. Ajá, no es raro. Es raro. Perdón, es raro. Es raro. Es un rasgo asiático, europeo. De aquí, Ajá. pues, de todo el continente. masivo. Ahora también el pelo lacio, negro, sin calvicie, güey, y poco vello facial, güey, son las características de los Asiáticos. americanos y los Y de asiáticos. los asiáticos, ¿no? Los Todos los japoneses, todos los chinos, no son muy barbones, güey. Ya cuando tenemos curly o chino, ya. Ya, es otra cosa. Ya está mezclado. Africanos, bla, bla, Y bla. luego tienes que ver la altura también, cuando empiezas a ser más alto, de como de 1,60, 1,70, ya estás. Sí, no, altura también. No, y eso también va de la mano con la alimentación, ¿no? Pero bueno. Los mormones, decían que Jesucristo pues era Quetzalcóatl, ¿no? El cual era pues semejante a este hombre vikingo que recorrió toda América. Es por eso que Quetzalcóatl tiene distintos nombres. Se le llama Cuculcán entre los mayas y Viracocha entre los incas. Viracocha entre los incas. Ese no me lo sé. Viracocha. Bueno, todo esto pues es según la creencia de los mormones, y como ya es sabido, esa religión se fundó hasta el siglo XIX, donde pues ya era bien sabida la historia, güey, tanto de Quetzalcóatl y la existencia del pueblo mexica, el llamado pueblo en medio de un lago. Pero al descubrirse tiempo después lo que fue Machu Picchu, que fue a finales del siglo XIX, ahí es donde los mormones se agarraron para decir, ya ven, teníamos razón, si había 2 grandes ciudades. Simplemente dijeron, una en medio de un lago y otra en las montañas, porque no sé. Pero cuando se descubrió Machu Picchu, ellos de volada dijeron, güey, ya ven, Pero ya ven. Machu Picchu no era realmente la ciudad más
que se veía más desarrollada. Había otra que no recuerdo el nombre. Y creo que es un error mencionarlo porque no me acuerdo del nombre. Sí, no te acuerdas. Hay otra. Uh-huh. Y los que confían en la pseudo historia, la historia alternativa, uh-huh. Las clásicas historias alternativas como esta, le atribuyen más logros tecnológicos a la otra ciudad. Pero ya es como pues lo mandas y aquí lo ponemos. Sí. Si te acuerdas, ahí lo ponemos. Ahí vamos a poner el nombre y esta ciudad está demasiado glorificada por las personas que creen más en las historias alternativas. Okay. Uh-huh. Bueno, la iglesia mormona apoya mucho la historia de que Quetzalcóatl era Jesucristo. Por lo tanto, la Universidad Mormona Brigham Young, la cual se encuentra en Utah, Estados Unidos. Utah. Uh-huh. Ponen la voz en off con el nombre. Utah. No decía por otra ciudad. Sí. Con el loquendo acá. La Universidad de Brigham Young financiaba la mayoría de las excavaciones arqueológicas que se hacían en América Latina con la idea de poder demostrar que efectivamente Quetzalcóatl era Jesucristo. El estado de Utah, hasta mediados del siglo XIX, aún no era reconocido como un estado parte de la Unión Americana. Eran como, tú no puedes sentarte con nosotros. ¿Dónde? Utah. Sí, Utah pues se encuentra por Nevada, por ahí, por Arizona arriba, Nevada. Es donde está Salt Lake City y todas esas cosas. Era parte de México, ¿no? En cierto momento, por el siglo XIX, pues ya era parte de Estados Unidos después de la guerra de México-Americana. Y todavía no se le reconocía como un estado parte de los 13 estados. Era como tierra de nadie. Más bien lo consideraban una especie de colonia. Ajá, algo así. Pues no se le reconocía, pues en es como Texas, tampoco. De hecho, no sé si se veían, pero Texas es el único estado de Estados Unidos que tiene la facultad o el albedrío de decir cuándo se separan de Estados Unidos. Algo así. Es como el Monterrey, como de Estados Unidos, ¿no? Como que ellos quieren ser su propio... pues sí, pero el pedo es que digo... El Imperio Norteño. El Imperio Norteño. En papel firmado y todo, cuando se unió Texas a Estados Unidos, fue bajo la condición de que ellos se podían... En cualquier momento cuando decían sin guerra, sin hacerla de fundar la nueva república. Bueno, perdón, dije Monterrey. Me refería a Nuevo León, pero en realidad me refería a Baja California, que son los que tienen... Bueno, aquí tenemos como el mame de que República de Baja California, no sé qué. Pues en realidad sería los estados del norte. Te iba a decir todos estados fronterizos. República de los estados del norte. Diferente que los otros. Sí. Yo no siento que nos debamos ese separar, sería el Imperio Norte. Pero sí es verdad que tenemos una identidad diferente a las personas del sur. Más que nada por nuestra cercanía, ¿no? Cercanía. Bueno, entonces para recibir el reconocimiento de la Unión Americana, el estado de Utah recibió la llamada del entonces presidente de Estados Unidos, o lo que es Estados Unidos, James Polk, el cual a forma de condición, les exigen apoyo para la guerra México-Americana de 1846. Me estoy yendo un poco más para allá, por eso dije que esto tenía que ver más o menos con la conquista, más o menos, ¿no? En la cual México perdió gran parte de su territorio. El batallón mormón en ese tiempo, comandado por el segundo profeta, porque ya no era Joseph Smith, ya pasó otro profeta, que se llamaba de hecho Brigham Young, del cual la universidad toma su nombre. Él les dijo que después de una conversación con Dios les autorizó que el batallón se uniera a la guerra. Básicamente, sí, déjame preguntarle a Dios. Oye, Dios, fíjate que nos está diciendo, sí. Tú entrale. Güey, ¿cuánto me vas a pagar por apoyarte en la guerra? Sí, como el de decirle a otro pinche político, ¿no? Al militar, ¿no? Algo así, güey. Me dijo Diosito que vamos a enriquecer nuestros... Ellos excusaron, güey, con esta táctica sucia y ruin, excusada por la religión, en la cual pues, se mató a muchos mexicanos y se nos quitó gran parte de nuestro territorio. Inclusive hubo un llamado Batallón de San Patricio, el cual estaba formado por irlandeses, ¿sí? Católicos, que se aliaron con los mexicanos. Y este batallón, güey, se le ahorcó frente al castillo de Chapultepec, mirando hacia el castillo. Y justo en el momento en el cual izan las banderas y tocan las campanas, se les ejecutó en lo que podría decirse un acto de mofa para demostrarles quién había ganado la guerra. Dijeron, sí, putos. Vamos a sacarlos así, vamos a matarlos de forma burlesca. Miren. Sí, que los irlandeses se unieron a los mexicanos porque los irlandeses son la única raza blanca que se consideró esclava durante bastante cantidad de siglos también. Sí. Fueron esclavizados también. Sí, por el hecho de que son rojitos. De hecho, actualmente los irlandeses siguen siendo como
buleados de Europa, ¿no? Segregados, ajá. Sí, ¿cómo se llama? Gran Bretaña, bla, 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 que están los irlandeses, los escoceses, los ingleses. Los tienen casi agarrados a la fuerza, los tienen una alianza obligatoria. Siempre he tenido como ese pequeño problema. Sí, pues no solamente los negros y la gente de color oscura ha sido... En cada región del mundo ha habido ha habido esclavismo y han escogido una raza en específico. Por ejemplo, en Asia eran los japoneses hacia los chinos. Sí. Pero como mucho tiempo China estuvo intentando conquistar a huevo el imperio japonés, pues de ahí se ardieron. Sí, como y le agarraron ahí. El Medio Oriente por los judíos. Claro. Bueno, vamos a entrar a la era de la conquista. ¿Sí? Muchas son las mentiras sobre los sacrificios humanos que relató Hernán Cortés. Aquí no se pretende decir que no hubo sacrificios como tal, pero no eran tan gráficos y tan constantes como Cortés lo cuenta. Él tiene que justificar de alguna forma todas las matanzas que él llevó a cabo. Actos, ¿no? Claro, ajá. Por lo cual acusa a los aztecas y los demás pueblos textualmente en sus cartas, citando: las pirámides chorreaban de sangre por las escaleras y los costados. Sí, así desde arriba. O sea, ya de las pirámides, quien llega a las pirámides son unas cosas enormes, güey. Y estaban chorreando, güey. O sea, de cisternas de sangre. Sí, así, güey. Hectolitros de sangre, güey. O sea, ni si se secaba la sangre llegaba así como ¿tú las has visto, vaquero? Sí, como los ascensores de The Shining, así que salía la sangre, así, güey. Así él lo escribió de esa forma, güey. ¿Pero está hablando de los primeros pueblos que estuvo conquistando o de cuando ya... No, de Tenochtitlan, güey. ¿Crees que no empezó la primera batalla? No, claro que no, pero él describía que los autóctonos de Tenochtitlan, güey, eran personas que se la pasaban sacrificando gente por simplemente diversión, güey, que mataban y que el corazón se lo sacaban palpitando y no sé cuánta más. O sea, todo lo que se sabe ahorita de los aztecas, güey, viene de los dichos o de lo que decía Hernán Cortés, güey. Bueno, de hecho, esto lo podemos ver en la adaptación hollywoodense de Apocalipto. ¿Alguien ha visto Apocalipto? Sí. Bueno, sí, está súper gráfica, ¿no? Es como violencia sin sentido. Pero sí, los de Apocalipto son mayas, ¿no? Son mayas, creo. Sí, son nativos americanos, pero igual se los pinta como, se les pinta como monstruos. Como que no les dan un sentido religioso, cultural a su matanza. Bueno. A su sacrificio, perdón. En esa película se puede observar una exageración de sangre por todas partes, cabezas cortadas, rodando por las escaleras de las pirámides, o sea, para que la gente viera, también como decía Cortés, que los nativos eran antropófagos. Caníbales. Para los de Conalep, significa caníbales. Caníbales. Antropófagos. Sí lo éramos. Bueno, sí lo eran. Pero... O sea, sí lo eran, pero no eran... Pero no los mexicas, güey. Pero no eran... No era algo del diario, pues. Era bajo ciertas circunstancias muy estrictas, como unas ceremonias, ciertas cosas. O sea, no era que todos los días comieran gente, güey. De hecho... Y no a todos se comían. No todos eran dignos de ser. Los que decían que eran caníbales eran los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas decían que, como estaban muy peleados con... pero era un pueblo muy aparte, güey. Peleadísimos con los mexicas. Este vato me estás perdiendo bien más chingón con la eminencia de aquí del señor que escribió esto, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Porque crees que sí eran caníbales todos? No, porque yo creo que está tratando de como mostrar más detalles sobre la historia de México, pero sigue manteniendo el romanticismo los que no eran tan malos eran estos y estos vatos sí eran más malos. No, eso que dije de los tlaxcaltecas es pedo mío, güey. Yo dije nomás porque es algo que yo vi alguna vez, güey. Pero aquí se dice que que en realidad no había antropofagia, bueno, canibalismo, güey, entre los pueblos nativos, güey. O sea, no eran caníbales, güey. O sea, ya ves que existe el mito que el pozole es de gente. El menudo. Menudo pozole, no sé. Entonces se dice que no, en realidad no, todo ese pedo es inventado. O sea, no había canibalismo, güey. Y ahí va una de las cosas por las cuales se cree que no había canibalismo. Y a mí se me hace muy lógica. Bueno, esas mentiras han sobrevivido a través de los siglos. E inclusive guías de turistas en las zonas arqueológicas cuentan las historias de cómo pues, los pueblos eran salvajes o descendientes de salvajes. Si en realidad los mexicas hubieran sido caníbales, la guerra no se hubiese perdido en gran parte debido al hambre. Porque la guerra se perdió en gran parte debido al hambre de los mismos pueblos. Pues era tan fácil, güey, con tanto guerrero muerto, la comunidad hubiese sido algo
sencillo, güey. Pero Se es comen que los había- mismos. como mencionó Adán, su canibalismo o Canibalismo, güey, es lo mismo, es un sinónimo. Era ritualístico. Ajá, no, era ritualístico y no todos tenían la El desgracia privilegio. o el privilegio de ser comidos, ¿no? Ajá. Aunque se considera, por es lo que yo tengo entendido, que aunque se había esclavos o lo que quieras, que eran sacrificados y se los comían, no todos eran dignos de ese. Supongo que era lo mismo, o sea, porque el sacrificio era un honor. Bueno, vamos a hacer una suposición aquí, que no viene en esto. Digamos, ok, ser sacrificado era un honor. Sí. Ser sacrificado y comido era un honor aún mayor, que no cualquiera tenía. Exactamente. Existió, pasó alguna vez, como pasa lo que sea, ¿no? Pero era como tomado como un privilegio, un honor, no pasaba muy a menudo, pero sucedió. Ajá. Y lo exageraron. De hecho, Y dijeron, estos güeyes comen gente. te voy a todo el poner una tiempo. anécdota, que como ya brincamos hasta esta sección, antes de eso, cuando tocamos el tema de que se llamaban aztecas porque venían de Aztlán, y él lo puso en duda, Sí. hay una anécdota sobre por qué tuvieron que huir de Aztlán. Ni siquiera pueblo, sino que eran una especie como de grupo segregado del pueblo de Aztlán. Hubo como una especie de otro pueblo que intentó hacer una alianza con este grupo segregado y le entregó una mujer tratando de crear una alianza por matrimonio. Ok. Nuestros queridos antecesores de los mexicas lo entendieron completamente mal. Al ellos ver como algo sagrado, algo de honor, el sacrificarse, sacrificaban a la doncella. Y el vato así como que, cabrón, te di a mi Pues hija no era para el eso, güey. matrimonio y Chingada. la mataste. Sí, voy a Y el vato dice como que, pero pues estamos en paz, ¿no? Pero pues es digna para los dioses. Güey, Es el mismo fin. Pues no cap- o sea, hay pues, paz en el hay juego. paz. Hey, le dimos nuestro mayor honor, güey. ¿Cuál es el pedo? Ajá, ¿Qué con este vato, güey? exactamente. Y se cree que pues tuvieron que ir en esa situación, güey. Sí, güey. Sí. Está gracioso si lo pones como en ese contexto, güey. Pero sí, güey. Ellos sí practicaban canibalismo y hacían un chingo de sacrificios, pero no lo hacían como del día a día de no, tengo hambre, te voy a matar. No es Qué rico. no es como que estuviera acabando el hambre y güey, verga, voy por un chingo de hostias y vino, como, no sé, ¿sabes? Sí, no. Y para lo que te refieres que el grupo de Aztlán o la selección de Aztlán, solo una parte fue la que decidió emigrar. Ajá. A hacer su peregrinaje. Sí, en el mito, como ellos lo ven, hablaban de que... O sea, porque a uno le cuentan que todo el pueblo... No. Te he entendido que eran los que estaban en una pequeña isla en medio de un lago. Y de hecho en el mito se cuenta, no, que un lago y la chingada. Pero era este grupito segregado que pasó de estar en un lago segregados en medio a irse a un pinche pantano porque tampoco los recibieron bien a donde llegaron. Y llegaron a crecer tanto que por su estilo de vivir, que era la guerra, porque para ellos era un deporte y aparte su misma religión. Eran saiyajines, por Dios. Básicamente eran un chingo de saiyajines. De hecho, ahorita ahí muy cerca de eso me recuerda al águila con la serpiente, porque es lo que van buscando, ¿no? El pinche pedazo. Según la leyenda. Que se supone que en realidad lo que están buscando es un águila que tiene el río del fuego y agua, que representa la dualidad entre todo lo que existe en la dualidad en el universo. Entonces, la interpretación es como que la serpiente, ¿no? Es que Pero eso es algo muy moderno. Es que realmente ellos no aplicaron lo mismo que hacen los países modernos, de darle un simbolismo bueno a su historia o a cómo llegaron a algún lugar o por qué sucedió tal cosa. Es como que, es que nos quedamos en este pantano porque es la dualidad entre el cielo, el agua y la tierra. Mamón, te pusieron ahí porque no te alcanzó por otra cosa. Sí, Bueno, siguiendo con los sacrificios. Como ya dijeron, eran vistos más que nada como un honor por cualquier habitante de Tenochtitlán, en los cuales, al terminar el ciclo de vida de la persona, el ser humano renacía como un colibrí, acompañado de Huitzilopochtli. ¿Qué, güey? Me acordé de Apu. Cuando llevo 40 y tantas horas trabajando, está la grabación de, ese es el momento en que me quedé un colibrí. Qué pedo, güey. Sí, me acuerdo. Bueno, ellos se convertían en un colibrí acompañados por Huitzilopochtli, que aquí lo tengo en un encendedor. Sí. Bueno, no lo voy a poder mostrar porque está muy lejos, pero
Aquí está. Compró un encendedor en el Oxxo y dijo, Y traías Huitzilopochtli. para sacarle una grabación. Sí. Es Huitzilopochtli. Bueno, la historia humana está llena de sacrificios pintados de una manera más benevolente, como lo fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús Cristo. De Jesús Cristo. De Jesús Cristo. El cual, si bien se decía que, pues, a sí mismo, que era el Hijo de Dios, pues, digo, decía, ok, yo me sacrifiqué, pero yo soy el Hijo de Dios, güey, o sea, ¿tú qué? Vámonos con los apóstoles, de los cuales el mismo San Pedro también murió en la cruz, y de cabeza. Es culero, ¿no? Ok. Y si esto no es suficiente, podríamos inclusive irnos a mencionar a los misioneros que decidieron convertirse en mártires, o a los cristianos que en el foro romano, y sin oponer una mayor resistencia, decidieron sacrificarse a los leones por una fe divina. En realidad, se le pinta los sacrificios mexicas como algo muy salvaje, güey. Pero la historia religiosa ha estado llena, güey, de sacrificios, güey. Y cosas mucho peores, creo yo. Claro, sí, no, sí, güey. Porque el pedo en la historia de América es un pedo ritualístico y sagrado, y muchas veces los sacrificios en Europa nomás eran por diversión, güey, por pinche morbo y porque pues, era el video, güey. Sí. Entretener a las masas, ¿no? Pan y circo. El pan y circo, exactamente. Sí, y también estaba el cotorreo de que, no, es que a los aztecas ponen a la gente en la piedra esa de sacrificio, güey, arriba de la pirámide, y les sacan el corazón palpitante, güey, de un putazo acá, con un cuchillo que ni siquiera era de metal, güey. Con un cuchillo que era, si quieres, obsidiana, güey. Pero la obsidiana es de las cosas más finosas. Sí. No, pero... Para empezar, hay bisturíes de obsidiana. Sí, claro, ok. Pero no es tan sencillo, güey. O sea, si vas y le preguntas a cualquier cirujano, güey, a ver, sácale el corazón, le puedes sacar el corazón a alguien, güey, de un putazo acá, güey, palpitando. No, hay que abrir primero el todo. Hay que hacer un desmadre, güey. O sea, hay que hacer un desmadre porque la caja torácica, güey, es la protección, güey. Entonces, eso de que, güey, los apuñalaban y el corazón palpitando. Pues Es una exageración. Eso es teatralidad para... Sí, claro, es teatralidad, pero es una exageración que hace ver a su vez más todavía salvajes de lo que eran. Porque tampoco me vas a decir que no están los podiums a los sacrificios, porque esto No, ahí están, güey. O sea, de que había, los había, güey, pero imagínate, güey. O sea, bueno, ok. A ver, retomando lo del... O sea, tú sí puedes abrir una caja torácica, güey, con la persona viva y sacar el corazón todavía latiendo, güey. Sí se puede. Sí, está dormido, está anestesiado. Digo, bueno. Sí se puede, ¿por qué? Porque los narcos yo he visto videos de narcos. Sí se puede, güey, pero no es como que la persona va a estar de que, Simón acá, o sea, va a ser una cosa horrible, güey. Sí, que no se va a ver como que, güey, es un honor estar aquí, güey. Se va a ver como que, puta, güey, no quiero estar ahí, cabrón. O sea, no quiero estar ahí arriba, güey. Porque para empezar, hay que... Depende. Espérate. ¿Tú ahorita con una persona que creciste de esta manera? Sí, la violencia se normaliza, se vuelve acá. Y la idea de volverte un sacrificio, mira, si hoy en día están cabrones de las bombas y se sienten... hay gente, güey, que ahorita... pero las bombas son vergazos de caso de gritar, güey. Hay gente ahorita caminando a la basílica de las rodillas, cabrón. No sé. Por kilómetros. La fe mueve masas. La fe mueve montañas. Exactamente. Pero te voy a explicar, o sea, sí está bien culero porque primero hay que cortar la caja torácica. Sí. Después hay que abrirla. Y no con un bisturí ni con un cuchillo, con una puta sierra, güey. O un mazo o algo. O algo de que cincel acá. Sí, no sé qué tan... La rompes o la abres. Después hay que abrirla, güey. O sea, chinga su madre. O sea, en ese momento el cuerpo ya está en un pinche colapso total. O sea, sigues vivo, pero estás en un pinche choque. O sea, que en las películas de Kung Fu, cuando les meten la mano y el corazón no... ¿Cómo? Eso es Mortal Kombat, güey, ¿no? ¿Cómo se llama la camioneta que es de perro, güey? Que sale... Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, que le saca el corazón a la vez. Simón. Y se lo muestra aquí como que latiendo, ¿no? ¿Qué mierda? Ok. Bueno, o sea, sí es todo un proceso muy laborioso y que implica demasiado traumatismo. O sea, no es bonito de ese pedo. Sí, no creo que sea bonito de ver, güey. Pero si algo nos ha enseñado la humanidad es que todo ese dicho de que uno se acostumbra a todo menos al hambre es súper cierto. Pues, o sea, bueno, dicho esto, si entonces vamos a respetar los sacrificios del cristianismo, ¿por qué no respetar los sacrificios de los pueblos mexicanos por igual? En el cual los individuos iban también por decisión propia y con toda dignidad a ser ultimados en la piedra del sacrificio. Simplemente no, es para
quitar un poquito este estigma que había sobre los sacrificios que se le enseña mucho a los niños últimamente y desde que somos niños. Yo sí recuerdo que en los libros de historia se aclaraba que los sacrificios, las personas que se sacrificaban estaban ahí por voluntad propia. Sí, pero lo hacían muy gráfico, güey. O sea, todo esto, los chorros de sangre, el corazón palpitando. eso es exageración. Todo eso es como que agregado. Yo no recuerdo que la maestra me dijera, no, le metía la mano. No te van a decir eso, güey. Pero obviamente es algo que la mayoría de la gente sabe, pues. O más bien intuye, ¿no? Sí. Intuye como que, sí fue así porque así me lo muestra en la tele. No, también la tele, los programas Hollywood, bla, bla, ¿no? Apocalíptico, como lo dijimos. Y luego gritaban, Freedom. Bueno. Hablando ya ahorita de Hernán Cortés, vamos a poner. Hernán Cortés, pues es una persona que tuvo muchas mentiras. Él no era un pendejo. Hernán Cortés estudiaba para abogado, si no me equivoco, en España. Era hijo de personas, con poder en España. Ajá. Y pues llegó a México. O sea, no era un iletrado, el vato era letrado, decían. Era letrado, pero era un huevón. Ok. Decían inclusive que era guapo, cosa que no es cierto. Se han encontrado los restos, de hecho los restos de Hernán Cortés creo que yacen en un hospital de la Ciudad de México, sí, que él llegó a fundar. Y después del análisis se dice que también esta persona que no medía más de 1.70, era chaparrito más o menos. Tenía una cabeza ovalada que o sea, la cabeza ovalada, el tipo de cráneo que tenía, no es de alguien muy agraciado físicamente, muy guapo. O sea, es como el clásico español feo, ¿no? Español feo acá, ¿no? Sí, digo, tal vez... Ya es que tenemos la imagen de los ingleses feos, que es clásico. Hay españoles. Tal vez era la feo. clásica ¿No te parece? el Manolo. Y sabía que ibas a seguir. Manolo, tío. Bueno. ¿Qué, güey? Estaba como que, no, por favor. Venancio. Puedes decir, por favor, no empieces de incorrecto y te pasaste. No hay pedo, los españoles, no hay pedo, no somos Hay españoles muy guapos. hay todo muy guapo, no muy feo también. Si no, pero bueno, si no hubiera nacido. Sí. Bueno, también se decía que Hernán Cortés inclusive era jorobado, güey, ¿no? ¿Okay? Entonces, nomás para hacer un hincapié ahí en el aspecto de Hernán Cortés, como lo pintan a como podría ser en realidad estudiando sus restos, ¿no? Él le miente a Velázquez, que Velázquez era el gobernador de Cuba en esos tiempos, era el enviado por la corona, que era pues, el gobernador de todo el Chilo, ¿no? de la conquista. Él le miente en varias ocasiones porque él quiere tomar la cabeza de la conquista, ¿no? En vez de Velázquez. Le miente a Carlos V diciéndole que pues todo esto que éramos salvajes, caníbales, para justificar todas las matanzas que hubo. Sí, como las matanzas de la Plaza Mayor, etc. ¿no? La conquista no acaba con la caída de Tenochtitlan en 1521, como muchos libros. O sea, tú ves la conquista y te la pintan de que no, que en 19 llegó Hernán Cortés, nada, que pasaron 2 años y que la caída de Tenochtitlan y estuvo. La conquista ahí fue y a México está subyugado pues, a España, ¿no? Que 3 gobernadores durante toda la guerra de conquista. O sea, 3 tlatoanis. Ok. Sí, Moctezuma, bla, bla, y Moctezuma, el otro, Cuatlihuac. No, Cuitláhuac Y Cuauhtémoc. Ajá. Sí, pues en 2 años, ¿no? De hecho, a Moctezuma fue algo muy curioso, no lo mataron los españoles, lo mataron su propio pueblo, lo mató a pedradas. Ahorita le mostré a Dan, se quedó, ¿qué? ¿Eso es cierto? Sí, su propio pueblo lo mató a pedradas, güey. La raza estaba como que, güey, no mames, la estás cagando, le estás todavía chupando los huevos, cabrones, pues tanto que le estás cagando. Los metieron a los aposentos de no sé qué chingados, los trataban como reyes, güey, como semidioses. Y estos vatos, y después de la matanza fue como que, este cabrón, ya le lavó en el coco. ¿Sabes qué, güey? Vale madre, que tu cuarta transformación. Como que, ¿sabes lo mío? Abrazos, no balazos, señores. Y cuando salió lo pedrón hasta que lo mató. Así debería ser, raza. Así debe ser. Sí, ¿no? Si un güey no sirve, chingar a su madre, ¿no? Ajá. Bueno, como dijimos, la caída, la conquista no acaba con la caída de Tenochtitlan. Después de eso vendría la conquista de los purépechas. Espérame, deja hacer un paso. ¿Por qué no estamos hablando para nada de la Malinche? Ahí va, espérame. Un poquito. Pues, es que apenas empieza la conquista. Pero es que la Malinche está desde el principio de la conquista. 19, ok. Este pueblo purépecha ya había empezado a desarrollar la lección del bronce. Único pueblo, porque aquí no había metalurgia. Ellos los purépechas ya habían empezado a desarrollar, aunque estaban pues en pañales en cuanto a esto.
Este pueblo específicamente ya estaba utilizando el metal a diferencia de los demás. Se dice, o sea, porque se han encontrado puntos de flecha purépechas de metal, perdón, y no solo españolas. Los aztecas también mentían, no solamente Hernán Cortés. Ellos también mentían en el hecho de que decían ser descendientes de los toltecas. Los aztecas eran un pueblo descendiente de los chichimecas, ¿sí? Que traducido significa chupadores de sangre. Eso significa chichimeca, güey. Con que viene la palabra shishi. Chupadores, sí. Exactamente. Bueno, chupadores de sangre, güey. Y aún no se ha definido de dónde habían podido llegar, pero la gran mayoría de los historiadores concuerdan de que venían de Nayarit. ¿Sí? Ellos antes eran un pueblo bárbaro y pobre, que al fundar Tenochtitlán y lograr dominar el centro del país, ellos buscaron tener una ascendencia noble, por lo cual se fabricaron la mentira de que venían de los toltecas. Es una mentira hecha por los... O sea, no solamente España mentía, papá, también los aztecas, o sea, todos estamos capaces de mentir, güey. Sí, digo que todos, hacer que me sirve el pedo de que todas las naciones cuando ya crean esta identidad de nación, se inventan una historia chida. Un origen noble. Para que todo el mundo sea como que nace el patriotismo. Mis gobernantes son Dios, son hijos de Dios. El nacionalismo o el patriotismo. Claro, lo merecemos. Y pasa, güey, somos el pueblo elegido. Todos los pueblos se creen el pueblo elegido. Todos se creen. Creo que sí, güey. Entonces ellos fabrican esta mentira, ¿no? De hecho, todo esto de Aztlán que te mencionaba, pues esto fue fabricado por uno de los, ¿cómo se llaman? Sacerdotes, podría decir, del pueblo de Tenochtitlán, que le dice a ciertas personas que vayan a Aztlán, bla, bla, bla. Todo eso fue fabricado. Pero Aztlán no es directamente tolteca. No, pero fue parte de la mentira de todo esto. No ando mucho en eso, así que no me voy a meter mucho ahí, güey, pero lo que dije ya lo dije, ¿no? Y luego por medio de parentescos, o sea, esposos, bla, bla. Te vendo esta, te vendo la otra. Se asocian con los toltecas, los cuales, como ya sabemos, son descendientes de los teotihuacanos, para darse a sí mismos nobleza. Se inventaron el verbo y luego le empezaron a querer meterse con, hey, ¿qué onda? Si te cambio una morra por no sé qué, ¿no? Sí, Teotihuacán es una cultura que se desarrolló unos 60 kilómetros de... Sí, pues están las pirámides. Tienen como 1000 años de diferencia. Sí. Es una... O sea, para esas alturas Teotihuacán ya era lo que es actualmente. Cuando tú vas al DF a visitar y te toca ir a ver pirámides, tienes que ir a Teotihuacán, porque las de Tenochtitlán pues están abajo ahí de... Están abajo, están enterradas o son parte ya de los edificios. De hecho, cuando estás en el Zócalo hay un café en las esquinas que tiene una cabeza de Quetzalcóatl ahí pegada porque ya se quedó ahí. Sí, ya no pudieron mover. Ya no la pudieron mover. Pero cuando tú vas a visitar las pirámides vas a Teotihuacán y de esa cultura se tiene muy poca información de tan antigua que es. Y son las pirámides que más sobrevivieron al son las más famosas, güey. Las del sol, de la luna, bla, bla. Y lo chilo es porque son las más antiguas, no tenemos registro y creo que son las más imponentes de todas. Son las más imponentes. Esas son las pirámides. Son enormes. Para esa época enormes. Inclusive yo creo que hay gente que confunde, ¿no? Como que el cotorreo de todo esto de Tenochtitlan, de Moctezuma, de Cuauhtémoc, con las pirámides que son las mismas. No, son las mismas. O piensa que todo pasó al mismo tiempo. No, para nada. De hecho, cuando empieza esta historia del viejo México... prehispánico, todo eso. Teotihuacán ya estaba en ruinas. Ciudad muerta. Tiene más tiempo los mexicas de diferencia con Teotihuacán que nosotros con los mexicas. Así de pelado. De hecho. Sí, porque la diferencia entre nosotros y los mexicas son 400, 500 años. Casi 600, porque es lo que te iba a decir. El imperio mexica te he entendido que fue entre 1400 y 1600 años. Sí, los 1600, entre 100 y 200 años de imperio. Y Teotihuacán fue en el año 400 antes de Cristo. Bueno, pero no. Después de Cristo. 400 y por allá del año 1000 se dejó de tener algo de información de esa cultura. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, muchos piensan que la conquista termina en 1521 con la caída de Tenochtitlan, pero esto es algo que está completamente alejado de la realidad. Al mismo tiempo se estaba dando la conquista de Yucatán. Sí, voy a decir, no se le parece que estaban muy pequeñas esas personas cuando escalaron la pirámide. ¿De qué también tenían los pies estos vatos? Pequeña, güey. Es para gente pequeña. Gente muy pequeña. Porque para empezar, o sea, para ubicarlos, yo mido unos 74, tengo un pie que es de, 9.5 mexicano, creo.
Entonces, creo que la gran mayoría de los escalones, mi pie ni siquiera, o sea, No cabía. ajá, sobra como tanto así, güey. Tanto así de mis. Y aún con el desgaste de los años, no se pudo haber gastado tanto como para que no cupiera un pie entero. Sí, ¿verdad? porque el desgaste se ve, porque pues, se sigue subiendo, ¿no? Pero el desgaste se ve en que el escalón no es recto, sino que ya tiene sus ondulaciones y el ras. Pero si lo vemos de lado, güey, ahí no debería haber desgaste en profundidad, por así decirlo. Entonces, sí, era gente que tenía un pie muy pequeño, güey. Sí, hay un momento en que parece que vas a una escalera vertical en lugar de estar subiendo una escalera inclinada. Hay gente que sí sube las escaleras así. Ajá, yo estaba... Como Spider-Man. Yo iba agarrado, ya ves que tienen como que un tubito para que te agarres porque está cabrón. Sí, bueno. Iba ahí Con los puros puntitos así. y con los puros puntitos de los pies. Está cabrón. ¿Qué es pedo con esta gente? ¿Que eran, cómo se llaman, pigmeos o qué tranza? Un pesito de 5 o 6. Sí. Eran puros Benito Juárez. Benito Juárez medía 1.48, me parece. 1.30. No, 1.38 medía. Mames, güey, es una chingadita. Y Benito Casi Juárez en su sentados, época no ¿no? era considerado chaparro. Imagínate. No, claro, sí, ha cambiado mucho todo eso, Sí. pero imagínate hace 500 años, ¿no? Bueno, decía, al mismo tiempo, de la conquista de Tenochtitlán, se estaba dando la conquista de Yucatán. Los mayas, los cuales no eran un pueblo unificado, sino un grupo de pueblos los cuales pertenecían a distintas naciones. Los mayas no eran como Tenochtitlán, que estaban ahí todos. De hecho, te voy a volver a hacer la corrección de como te corregí hace rato. A ver. No eran mayas, eran personas que hablaban dialectos mayas o Ok. derivaciones. ¿Y cómo lo llamarías? No, es que sí tenían un nombre, ahorita no me acordaría del nombre como tal. Sí tenían un Pues a nombre. lo que yo busqué, mayas. No, sí, tenían un nombre. Descendiente de los mayas, si tú quieres. Son descendientes de los Ah, mayas. Son ok, descendientes de los descendientes. mayas, muy, muy directos. Digamos los descendientes directos de los mayas. Sí, pero los mayas se tuvieron que separar cuando se acabaron los recursos del área donde vivían. Bueno, en los naufragios de Cortés en Yucatán se quedaron varados varios españoles, ¿sí? De los cuales sobrevivieron 2, después de sacrificios o matanzas o ejecutados, lo que tú quieras, ¿no? En los cuales fueron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Que después, este último, Jerónimo de Aguilar, se fue con Cortés y sirvió como traductor junto con la Malinche, que es el que ya todo el mundo conoce, ¿no? Y Gonzalo Guerrero se quedó en Yucatán e hizo familia ahí con una nativa maya. Y aquí está otro mito en el cual se piensa que Cortés fue el primero que mestizó América. Pero eso no es cierto. El primero fue Gonzalo Guerrero. Sí, el vato lleva tantos años ya aquí en América que ya había olvidado parcialmente el español. Ya tanto tiempo que duró hablando los dialectos de aquí, ya tenía sus hijitos. Sí. De hecho, se casó con la hija de un hombre importante dentro de su pueblo. Sí. El vato se alió con los mayas completamente, güey. Se perforó las orejas y se tatuó los símbolos de los mayas, ¿no? ¿Quién no lo haría? Ya tenía su familia aquí. Sí, claro. sí. No, yo lo haría, güey. Ajá. También vergas, güey. Ah, O sea, yo digo, ay, cabrón, qué chido. Bueno, él se casó con una mujer maya de un hombre importante ya dentro de esta tribu o de su pueblo y tuvo hijos, ¿no? Cuando Cortés regresó a Yucatán, él le manda una carta a Guerrero y le dice, oye, ¿qué onda? Ya regresé, vente conmigo, ¿no? Vámonos para... Vente conmigo. Y le contesta que no va a regresar con él y que se había convertido ya en un principal dentro de su pueblo, del pueblo maya. El vato se metió, güey, cabrón, güey. Entonces se cree, güey, no se sabe mucho sobre este Gonzalo Guerrero, es un personaje medio que no se ha investigado demasiado, pero se cree que Gonzalo Guerrero fue el responsable de que los mayas hayan tardado tantísimo tiempo en ser conquistados. Bueno, mayas o pueblo sí, mayas, pues ¿entiendes? me había explicado las tácticas de guerrillas Claro. en Sí, España. pues hizo lo que la Malinche, pero para el Exactamente. Ajá. Ajá. pueblo. Entonces, Al que, revés, ¿no? ya que al ser él un soldado español, él sabía las estrategias y la forma de pelear de los españoles. Y eso se lo hace saber a los mayas. Entonces, él tuvo un papel muy importante, güey, en que los mayas no cayeran ante los españoles de forma inmediata. Él estuvo muy metido en eso, ¿no? Siempre se habla, bueno, pasando a otro tema que va junto con pegado, siempre se habla, de la batalla de la Noche Triste, como la batalla en la cual Cortés fue derrotado por los mexicas. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, Cuitláhuac fue el que pegó la vergüenza. Ok. No, según yo bueno, pero Cuitláhuac fue antes de Cuauhtémoc. Ajá. No, fue Cuauhtémoc. Bueno, fue después de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el de la última batalla. Ok.
Bueno, pero no, sí, Cuitlagua fue el que se puso en pedo. No, amor y paz. Y ya se fueron. Ya. Cuitlagua es el del medio. El que se llamaba Guano Seco. Sí, bueno, exacto. Bueno, pero aparte de esta batalla muy, muy famosa de la Noche Triste, que inclusive hay una canción de Mago de Dios, ¿no? Está chingona. Y suena. Pero podemos ponerla, ¿por qué no? Pero hay otras batallas como la batalla de Tlatelolco, que no es la del 68. Esa no fue batalla. Esta vamos a tocar otro tema. La batalla de Tlatelolco es la que te conté hace Esa rato. no fue batalla. Esa fue una masacre, güey. La batalla de Tlatelolco es la que te conté hace rato de que terminó muy pendejamente. Sí. Esta fue comandada por Cuauhtémoc, en la cual estuvieron a punto, güey, de chingarse a Cortés. Güey. Eran así, güey. 1 a 5 hombres. Ajá. Por cada español había 5 mexicas. Pero, ¿qué fue lo que incluyó la balanza? Y estaban rodeados. ¿Qué fue lo que incluyó la balanza? ¿Qué? Fue la unión con los tlaxcaltecas, güey. Sí. A mí me contó otra historia. Bueno. A ver, termina tu historia y Lo ahorita- que incluyó la balanza fue la unión con los tlaxcaltecas, los cuales empezaron a emplear las tácticas de guerra de los españoles. Los mexicas no peleaban para matar a sus contrincantes, sino simplemente los herían y los capturaban. ¿Sí? Al igual que esto, ellos no tenían concepto de lo que era la cárcel. Ellos simplemente cuando se cometía un delito, castigaban a los culpables inmediatamente y ya. Como que Pues es un castigo, güey. castigo ya, no te vas en el bote, no te vas a estar manteniendo ahí, güey. O sea, y está muy bien, güey, yo creo que está bien, güey. Bueno, en fin. Ellos no peleaban una guerra de exterminio cuando iban a la guerra. Ellos pretendían no matar, sino que herían a los contrincantes y los capturaban. Por eso fue que muchas batallas contra los españoles fueron una masacre contra los mexicas. Pues los españoles sí llegaban a matar, güey. Bueno, ¿qué ibas a decir? Mira. Durante esta batalla hubo un momento en que los españoles tuvieron que huir junto con los tlaxcaltecas de la situación porque, como lo mencioné, estaban superados 1 a 5. Entonces, a momentos finales de la batalla, la decisión final que decidió todo fue que Hernán Cortés dijo: oye, ¿recuerdas que estos vatos, la guerra para ellos es su deporte y su religión, y que tienen reglas completamente estrictas, y que si no las siguen para ellos ya no es una batalla y mejor ya... Espera. ¿Vas con alguien que está abanderado? Exactamente. Ok, déjame, espérame. Ahí voy. Ok, ahí voy. Este es muy chistoso. Sí. Muy chistoso. Vamos a traer otra regla que tenían los mexicas, güey. Que ellos respetaban mucho la noche. Y ellos no peleaban de noche, güey. Mucho la noche. Como somos de Baja California, lo siento. Aquí no existe el... Aquí no existe el che. Existe el che. Ni siquiera puedo pronunciarlo. Bueno, por eso muchos de los ataques de los españoles, como la matanza de Cholula o la del Templo Mayor, fueron perpetradas de noche. Y esto representó pues gran desventaja para los mexicas, que ellos tenían sus reglas, güey. Sus vatos tenían sus reglas. Como dicen, en la guerra y el amor todo se vale. En realidad, en la guerra no todo se vale. En el amor sí. Bueno. Por eso mismo Cortés, cuando intentó huir de Cuauhtémoc, intentó huir de noche. Ya que fue la Malinche, que fue una de las personajes que digo, no había tocado, pero muy importantes. Fue ella la que explicó todos estos detalles, güey. Los vatos no atacan de noche, los vatos no matan, los vatos esto, lo otro, o sea, tenía su informante bien cabrón, güey. Y eso fue, o sea, le dio estratégicamente una ventaja increíble a Cortés, ¿no? Y todo su ejército. Perdón. De hecho, cuando Cortés pierde en la Noche Triste y después gira o se va hacia el norte del lago de Texcoco, es atacado de nuevo por el ejército mexica y está a punto de perder. Cuando la Malinche le explica que no es necesario que él mate a todos, o sea, como decía él, estaban superados, güey. O sea, el ejército español estaba ya muy puteado y tenían a poca gente. Los mexicas estaban todavía al chingazo. Entonces le dice la Malinche: oye, Cortés, no es necesario que mates a todos, ¿eh? Ves a aquel cabrón allá, güey. Ves a este cabrón allá que es como el general, lo que tú quieras, el sargento, que tiene un estandarte o una bandera, güey. Simplemente ve y atáquelo, quítale la bandera, güey, y vas a ganar. Y dicho y hecho, Cortés va y arremete contra aquel soldado, le quita la bandera y lo mata. Digo, para chingar, nomás no, porque le valía madre, como los mexicas nomás harían, este güey sí mataba. Y así, en cuanto le quita la bandera, güey, el ejército restante que estaba ahí, güey, se va. No pelearon ya más. Sí, totalmente se desarmó el grupo. Sola y simplemente, güey, por el tip, el hack
super hack, güey. Super hack. Que le dio a la Malinche. Es que fue un hack, güey. Fue como que, mira, güey. Pero- En vez de hacer todo este pedo, güey, nomás haz eso y vas a ganar. Pero es el pedo de que estos güeyes lo miraban, aunque era una raza bélica, su guerra la miraban como un deporte, como un juego, por algo así. Es entre juego y Un deporte. juego de superación, de ver quién. Por eso es que ellos retenían a los presos, no los mataban. Sí, Sí, tenían sus reglas, tenían sus... Por eso se volvió en el imperio que conquistó todo, porque conquistaban el pueblo, pero dejaban intactos los recursos del pueblo que conquistaban. Incluye a la gente. Ajá, incluida la gente. Exacto. Entonces, ¿Qué hacían? como que ya te demostré, perro, que te puedo chingar cuando quiera. No tengo que matarte, porque te necesito, pero te puedo chingar cuando quiera. Sí, Así porque que es tú muy- ponte el pedo. Ponte el pedo. Te voy a evangelizar. O sea, en tipo de evangelizar o unir a nosotros. Y ya tú eres... ¿Sabes Sí, qué porque- hacía? Básicamente aplicaban la de los Juegos del Hambre. Mándame Sí, porque cierta cantidad de guerreros y los sacrificamos. el hacer eso, güey, también multiplica todas tus ganancias, tu mano de obra, todo. Güey, son como los narcos. Mm. Digo, o sea, no por compararlos inmediatamente. O Cobraban sea, plaza. no, o sea, no nos van a plaza, sino que, mira, vamos a una ¿Cuántos? tatatana, güey, vamos a matar tantos, güey, pero vamos a reclutar a otros. O sea, y vamos a demostrarles que te puedo chingar, güey, y tennos miedo, pero vamos a reclutarte porque Sí, te- pues, nos puede servir, güey. Es un juego de poder, güey. ¿no? Ajá. Sí, yo siempre he visto como los mexicas eran saiyajines, así que dije. Es así de simple, güey. Es así de simple, güey. Si tienes un grupo de guerreros, güey, ahí peleando, ¿por qué te enfocas en matar a todos los guerreros si mejor puedes matar a quien está dando las órdenes? O sea, lo matas y estos güey ya no tienen órdenes. Como que, bueno, ya maté a su líder, pues, ¿qué pedo? Una cucaracha sin cabeza, ¿no? Sí, ya trabajan para nosotros. Así es así. Cultiven para nosotros, nos dan una comisión de Y estos vatos estaban tan acostumbrados a que así se manejaba la guerra. ¿Qué piensan que llega estos güeyes también? Ellos ¿no? tenían que seguir las reglas como. Yo ni de pedo. No le quitaste el audio de eso, ¿verdad? No. Bueno, estamos hablando que le quitó la bandera a este personaje, pues lo mató y se fueron, ¿no? Está muy Entonces, es que es como peleaban ellos, güey. Así peleaban los mexicas. Y eso les costó mucho trabajo a los mexicas de entender que los españoles no peleaban así, güey. Ellos iban a matar y no les importaba, no había reglas, güey. Tengo un pinche pedo de dualidad entre si estaban muy pendejos o eso sí era una hora acá. Ajá, A güey, respetar o sea, las sí, leyes. claro, o sea, quiero respetarlo y a la vez como que se me hace bien pendejo, Sí, como güey. que, o sea, güey, ¿cómo? Y sabes que está más haciendo, güey? pendejo si estás viendo que tu contrincante, güey, es una persona que obviamente no está siguiendo las reglas porque te está matando, güey, está matando a toda tu gente porque no te dice, güey, pues sabes que nosotros cero prisioneros, ¿sabes cómo? Y empezamos a matar también al adversario, güey. Está bien pendejo esa madre, güey. Es que ellos no crecieron para nada con esta idea de manejar la guerra así. Sí, el pedo de su concepto bélico es de fuerza, no de destrucción, por así decirlo. Simplemente ver quién es el más fuerte, el más apto. Subyugar, no matar. Bueno, vamos a volver con Gonzalo Guerrero. En Yucatán pasaba lo mismo con los mayas, quienes también peleaban con reglas muy similares a los mexicas. Pero, pues, como él era la contraparte de la Malinche, Gonzalo Guerrero les enseñó a los pueblos mayas a pelear contra los españoles, haciéndoles saber que ellos no respetarían la noche y que esos venados gigantes que traían no eran venados en realidad, sino que eran caballos, eran bestias de carga, y podían derrotarlos apoyando sus lanzas contra el suelo para que se clavaran en los caballos y así derribaban la línea de la La caballería. ¿no? clásica trinchera. Ajá. Sí, que era muy conocida en Europa, pero pues, aquí estás viendo una Un pinche concepto bestia nuevo. de así, güey, y no sabes cómo chingarlos. Llegan con los caballos y Sí, de parten. hecho, su me madre. sorprende mucho que no hubiera ese conocimiento aquí. Es que no hay caballos aquí, güey. Ah, ¿Sabía? es lo que me refiero. En América del Norte, ¿no? En Aridoamérica ya había caballos. Pero los nativos americanos no los estaban trayendo hasta esas zonas del. Porque no son prácticos, güey. O sea, Allá son más planicies Ajá, y. pueden correr, su tamaño, todo está diseñado para las planicies, güey. Aquí qué chingados hacen con un Es caballo que en una está- selva o en es un que- pantano, la verdad. Nada, Si güey. ustedes ven un mapa topográfico de México, se dan cuenta que hay una pinche sierra en medio que se las enseñaron desde la primaria y pues no permite que haya ese paso tan libre de esta especie. Bueno, como ya dijimos que Gonzalo Guerrero les dio muchos tips. Es por eso que la conquista, si tomamos en cuenta Yucatán, toma mucho más tiempo en completarse. No fue en 1521 como con los Tenochtitlan con la caída, sino que llevó más de 20 años en completarse, ¿no? A los yucatecos, bueno, a los pueblos mayas.
Pero como ya dijimos antes, los mayas no eran un solo pueblo unificado, sino que eran varias naciones. Y uno de los últimos asentamientos que hubo, ellos se fueron a Honduras, a lo que es Honduras hoy. Y estos últimos asentamientos pudieron ser derrotados hasta 1690 y tantos, güey. O sea, estás hablando, güey, que tardaron casi 170 años, güey, en poder derrotar completamente al pueblo descendiente de los mayas. Sí, pero ahí fue porque Honduras están cruzando lo que es Centroamérica. No, Honduras está en Centroamérica. Ajá, es en Centroamérica. Y de hecho, lo que me refiero es que ahí el paso está bien pinche cabrón. Sí. Tienen defensas naturales. Es una jungla densa. Ajá. Probablemente por eso fueron De hecho, cambiados. hoy en día no puedes manejar en carretera a Sudamérica porque no puedes atravesar ciertas partes de Honduras y... Tiene que ser por balsas. Ajá. No puedes cruzar. Y Sí. imagínate cómo lo habían hecho en aquella época. Era cabroncísimo. Y de aquí que lograran cruzar ya habían matado a la mitad o Sí, más. porque, o sea, imagínate mover cañones, cabrones, por la selva. Era imposible. Tienen defensas naturales ahí. El pedo del arte guerrero de Latinoamérica es en base al concepto de los junglares, de las junglas, güey. O sea, y tú, imagínate tú un guerrero, güey, con el pinche cascos, tu espada, todo súper pesado, güey. Con el calor, moviendo equipo súper pesado de ataque, güey. ¿Qué vas a hacer? Nada, güey. Estos güeyes tienen sus vestimentas ligeras precisamente para poder moverse mejor en su entorno. Y a mí me estresa la idea de pensar en por qué necesitaban conquistar todo. Pues, Güey, te quedabas... porque era la conquista. No, o sea, con que te hubieras chingado nada más una sección de Quintana Roo, ya tenías recursos ilimitados para La toda avaricia. Es que España. avaricia. la cosa también era de que ellos fueron conociendo todos los pueblos, entraron por Quintana Roo, por Yucatán, fueron conociendo los pueblos y hay que tener en cuenta, güey, que los mexicas eran enemigos de muchos demás pueblos, güey. Sí. Entonces, ellos fueron conociendo estos pueblos apartados, Y aquí se dieron cuenta que había un pueblo, una ciudad principal donde había oro, bla, bla, bla. Que era lo que les interesaba a estos españoles. Es algo que no hemos descrito, cómo funcionaba realmente el imperio mexica. Ya habíamos hablado de que eran un pueblo bélico. Sí. Ellos originalmente se dedicaban a guerrear. Eran, como ya dije hace rato, eran saiyajines. Otros pueblos los iban contratando para que pelearan por ellos en las guerras. Sicarios. Eran sicarios, eran básicamente sicarios. Y poco a poco fueron amasando la fortuna de trabajar de eso. Hasta que empezaron a conquistar ellos otros pueblos y los volvieron sus subordinados. Entonces, para cuando llegaron los españoles a México, al prehispánico, no era un pueblo, no era una población unificada. Todos eran un chingo de pueblitos que no se trataban entre sí, o que apenas se trataban, pero que sabían que un cabrón se los estaba chingando. Sí, había Sí, claro. uno mayor. Ajá, y eran los mexicas. Sí. Todo mundo odiaba a los mexicas. Sí. Y los que no eran porque le estaban chupando los huevos para sobrevivir de ellos. Básicamente. Así funcionaba el pedo. Entonces, cuando llegaron los españoles y, Ahí está el jefe. y obtuvieron Chingues aquí. a la Malinche como una de las concubinas, la Malinche no le debía nada a los mexicas. ¿No? Así que el término malinchista hoy en día es una pendejada. Sí. Porque la Malinche era una esclava de los mexicas. Así que, güey, ¿qué vas a hacer? Me vuelvo traidora a este pueblo que me está subyugando y me está tratando de la verga. O con estos vatos que llegaron de otro mundo y me están tratando bien. Y de hecho, era otro pedo. La Malitzin es el Tzin es un término de nobleza. La Malinche no sé qué nombre tenía antes de llamarse Malinche. Sí, Pero cuando se le puso el título de Malitzin, ya ya era el título de esta de vieja nobleza. la vergas. Sí, sí, sí. Y cuando tenían que hablar con Cortés, hablaban con la Malitzin. Y eso le cagaban los pinches huevos a todos los pinches líderes. Huevo. De por qué Es vergas. como que quiero hablar con tu jefe. Estás ocupado, oiga. Puede hablar con secretaria si quiere. Ajá. Oye, güey, pues Y no mames. y ni siquiera la secretaria, güey. O sea, la Malitzin tenía Bueno, sí. Un rango, un poder un jerárquico. poder. Sí, que no, sí, era más allá que la Sí, secretaria. Lo que ajá. sea. Yo estoy diciendo para que. No hablo con el jefe, sino hablo con la otra. Ajá, ¿no? y todos los líderes les cagaba el pedo. Tengo que hablar con la vieja. Y con una mujer. Y o sea, por eso, con una vieja. Tengo que hablar con la vieja. ¿Qué pedo? ¿Por qué Sí, tengo no. que hablar con la mujer? ¿Qué soy? A Simón. O sea, ¿qué soy yo? Ajá, o sea, ¿qué soy yo? O sea, Simón. ¿por qué? No te respeto, la. Entonces, güey, estás en el lugar de la Malinche, te engrandeces, eras una esclava y pasaste a ser
la segunda La segunda, al mando ajá, de prácticamente. la conquista de todo el continente, de Prácticamente, todo el imperio que desde Tenías que a sabes. tu Sugar Daddy. Ah. Sugar Daddy, güey. Entonces, realmente los tlaxcaltecas son unos traidores, Nel, compas. Los tlaxcaltecas también eran unos esclavos de los mexicas. Sí, Todo el mundo creo sabe que se rebelaron, güey. se Creo rebelaron. que ahora el término del malinchista debería utilizarse para una persona que no se conforma con ser subyugada, ¿no? Con un rebelde. Exactamente, puede ser. O sea, puede ser como una persona que toma una oportunidad, ve la oportunidad, la toma, güey, y sale de la subyugación o de explotación de alguien, o sea, de un lugar donde está explotando, está tratando mal, güey. No necesariamente, odias en México. O no un héroe o una persona revolucionaria. Ajá, Nada más tampoco. ya se cansó. Ni de- odias a México, ni eres un héroe. Ajá. Simplemente un punto medio, güey. O sea, estás viendo O por ti, más güey. bien te estás viendo por ti, es como que, güey, Sí, estoy cansado de que no, me estás dando estás la viendo verga. Ajá. Bueno, voy a hacer un pequeño punto donde Vaquero decía mucho sobre los Saiyajin. Se me hizo muy curioso, güey. Y es que hay dos personajes, güey, que no se habla mucho de ellos, güey, en los libros de historia. Ni no se habla de ellos en casi ningún lado, güey. El primero era Silakatzin. Silakatzin era un guerrero mexica, güey. Ahí pensé que era mujer. No, era un guerrero mexica quien llegó a ser un héroe, güey, durante la toma de Y Tenochtitlán, se güey. repite lo que dije, el cine es un... Sí, medio de... claro. Es verdad. No, es que este cabrón, güey, estaba tan pasado de lanza. Era un guerrero, güey, que para empezar, güey, era más alto de lo normal. O sea, no era un mexica chaparro, güey. Se me hace que... Sí, a ver, continúa. Sí, Silakatzin, güey. Era un guerrero que era alto, musculoso, güey. Era un vato, o sea, era como el tipo como jefe del videojuego que sale acá y está bien pasado de lanza. ¿Hace cuánto era Silakatzin, güey? Según las crónicas, cuando llegaron los españoles, güey, al mando de Pedro de Alvarado, que era este güero, ese güey sí era bien parecido a diferencia de Cortés que se encanó, güey. Llegaron a Tlatelolco, ningún guerrero de Tlatelolco, se atrevía a atacarlos. Salvo este cabrón, güey, que le valió madre. Y era fornido, era fuerte, era musculoso, güey. Mató a varios españoles lanzando las piedras nomás, güey. O sea, transcurrieron algunos días y estos españoles quisieron contraatacar sobre él, pero Silakatzin, güey, se disfrazaba para no ser reconocido. ¿Sí? Y evadía todos los ataques. Al final los españoles tuvieron que retirarse, pues no conseguían vencer a los Tlatelolcas, sobre todo a Silakatzin, güey. Se dice inclusive que, güey, que Pedro de Alvarado le tenía miedo a Silakatzin, güey. Era el guerrero así como que el chilo, güey, acá el Saiyajin clase alta. Entonces, lo pintas como el que gane de pedradas, es como, güey, es que tampoco es una piedradita, ¿sabes? No, o sea, obviamente a lo mejor les aventamos pinches piedras, rompe tu madre, ¿Has ¿no, visto la güey? película de Bone Tomahawk? No. Es como una tribu de nativos americanos que se volvieron endógenos, o ¿cómo? Estos que se empiezan a mezclar entre sí mismos todo el tiempo hasta que ya quedan como la Hillsap Ace. Ah, ok, como... O sea, se cruzan entre ellos mismos. Ajá, y se vuelve una especie como de tribu super primitiva, Sí, salvaje. Ajá. Endógena. Ajá. Entonces, en esa película muestran que los mismos indios les creen que, güey, yo con esos no me meto, porque esos son unos pinches monstruos. Y hay unos vaqueros que tratan de rescatar a unos morritos que secuestraron. Y estos vatos, a puro flechazo y pedradas, los matan a los vaqueros, güey. Pero es que la película es muy gráfica, güey. Sí, Y ves las pedradas y son bien crudas, güey. Y ves cómo le pega al vato y ya lo mató a la verga. Es que una pedrada... Una puede hacer pedrada cualquier de cosa. nada, güey. No hay nada así, es un pinche proyectil, güey. Sí. Bueno, hay otro personaje, güey, el cual se llama Tlahuicole. Es otro de los guerreros estos. ¿Y esas piernotas? ¿Guacha? Ve nomás. Hombre. Darás. Güey, pensé que era un cabello del zodiaco. Sí, pues un caballo. Tiene piernas de caballo, güey. Bueno, Ponle Tlahuicole, la güey. imagen, por favor. No la imagen, sí, estaba muy... Eso. Tlahuicole, güey, fue un guerrero tlaxcalteca. Nacido en 1497. Y pues... era de origen otomí. Él nació en uno de los pueblos del sur de Tlaxcala. Y su nombre significa el de la asa de barro. Pues él siempre cargaba con una asa de barro. Entonces no entiendo, le pusieron nombre hasta que ya estaba adulto. ¿O cómo? Supongo. O este era su apodo de. Tal vez es su apodo. Como el Su Panzas. apodo, su apodo como el... No sé, güey. O su título, ¿no? Su título, Su ajá. título de guerrero. El- Digo, porque el otro cabrón, güey, que era Tlaxcalcin, de modo que me digas que nació con Sin.
Te voy a decir, Ajá, sí, a lo mejor sí, es sí. otro título como de guerrero, Sí, de claro. hazaña, porque casi todos tienen ese título como Sí. tu nombre y después ese, o sabes, como, no Sí, sé, Omar el rompecráneos, porque rompía cráneos en la batalla. Ándale. Pendejadas. Sí. Bueno, él era descendiente de una familia muy distinguida, ¿no? De Tlaxcala. Cuando la Confederación de Tlaxcala estaba en su momento de apogeo. Él, por ser familia noble, estudió en el Calmecac. Calmecac, que de hecho es una escuela aquí en Mexicali. Sí. Yo fui al Calmecac. Qué fancy, qué fancy. Entonces todos los La secundaria. No, la secundaria nomás. Sí, pero siempre se me hizo muy curioso desde ahí. De hecho, empecé a como cotorrear este pedo de los... el México prehispánico, Estaba ¿no? en el Calmecac y el Popol Vuh, ¿no? Ujú. El Popol Vuh era para los pobres y el Calmecac Era para los nobles. Ajá. Él estudiaba ahí, güey, para prepararse para ser militar, jefe civil o sacerdote. Tenía 3 caminos, ¿no? Sus carreras técnicas, digamos. Bueno, él participó en muchas batallas de la guerra florida contra los mexicas y llamó la atención porque tenía un gran valor y una gran fuerza. En una de estas guerras murió un hijo de un gobernante murió un hijo del gobernante Moctezuma Xocoyitzin, lo que originó que enviara un poderoso ejército contra Tlaxcala en este combate de 1504, ¿no? Bueno, en uno de los combates él fue hecho prisionero y Moctezuma se impresionó porque él era muy valiente y le devolvió la libertad, pero Tlacuicole no lo aceptó. Entonces lo hizo jefe de uno de los ejércitos que trataron de invadir al territorio del pueblo Purépecha, que se localizaba en el estado de Michoacán. Como bien sabemos, los purépechas, son del estado de Michoacán. Esta acción no tuvo éxito, pero consiguieron riquezas para Moctezuma. Bueno, él era también uno de los guerreros, ahorita no me los toco porque, como decía él, de los Saiyajin pueblos, era uno de los guerreros más temidos. Un guerrero de clase A. Y a diferencia de lo que era Silacatzin, güey, él no era una persona alta, musculosa, a pesar de la estatua que tiene piernuda. Él no está contado como un guerrero muy musculoso, muy alto, simplemente era una persona normal, güey. Guacho, esas piernas, no. Ya ando fantaseando con este clavicoles, Son ¿no? buenas piernas, güey. Sí. Es que está poniendo en duda mi Heterosexual. heterosexualidad. Eso no se duda, porque no. ¿Qué dice tu heterocuriosidad? Tú tenés curiosidad más bien, güey. Bueno. Voy a tocar nomás un poquito un tema, güey, que se me hace bien curioso, güey, sobre lo que decían, que se dice que los españoles saquearon a México ofreciéndoles espejos, güey. No, pues es un chiste que dicen con todos los... Sí, claro. Con todos Sí, los- donde sí. llegas, ¿no? Chupalmas acá. A mí me dijeron con los nativos americanos, ¿no? Ujú. Con sus espejitos. Sí, que les llegaron a los españoles con Ah. espejos, pero... Hace rato te conté vimos las líneas reales de cuál fue la plática, ¿no? Ok. De qué fue lo que pidieron los españoles y qué fue lo que ofrecieron los mexicanos. Ok, sí. Bueno, los españoles venían muy, muy centrados. Ellos ya sabían que el oro era un metal precioso y la plata, ¿no? Pero ellos traían sus espejos, güey. Que estaban... Los espejos no es lo mismo que ahorita. O sea, no crees que un espejo va a ser un pinche espejo que pones en el baño, güey. Los espejos eran plata, güey. Plata procesada, bien pulida, donde se reflejaba a la persona, que antes era algo que... O sea, bueno, sobre todo para los autóctonos de América, era algo increíble, güey. Ellos solamente habían visto su reflejo en el agua. Ajá, creo que, o sea, no es como que tu reflejo sea algo nuevo, sino que con la calidad Sí. de verlo súper claro. Exacto. Era como un reflejo HD. ¿No? Ajá, un reflejo. Y ellos no tenían ese reflejo HD, güey. Simplemente era el agua distorsionada que se veían en el agua y era lo que alcanzaban a verse, ¿no? Pero un espejo para ellos era como que, güey, esta madre, ¿qué pedo? Sí, ¿en cuántos lugares realmente puedes conseguir un reflejo de ti que no sea el agua? Por eso las civilizaciones antiguas lo veían el agua como algo místico. Por el hecho de que tenía la capacidad de reflejarte. Te miras a ti mismo. Te miras a ti mismo y dices, esta madre es mágica. Esta Sí. madre, o sea, ¿cómo poder el mismo, no? Esto. Bueno, los españoles llegaron ofreciendo estos espejos a los mexicas a cambio de su oro. Pero los españoles, los mexicas y todos los pueblos autóctonos
no veían el oro como, o sea, ellos no tenían al oro como Un valor monetario, güey, vaya. Ellos no comerciaban con el oro, güey, no comerciaban con él. Ellos creían que el oro era la caca del dios del sol, que el dios del sol mexica. Oh. A ver. Si lo googleas no cuenta. Tonatiuh. Ah, Tonatiuh. Pero no, Tonatiuh sí, vamos a decir. Yo lo googleé, Es el dios de las matemáticas. se me fue, Es güey. el dios de las matemáticas también. etc, no, sí, claro. Bueno, es el dios del sol del pueblo mexica, güey. Consideraban, que el oro era su popo. Y la... Su guano. neta, güey, neta. Es curioso cómo le dieron un valor a un metal que no tuvo una utilidad hasta la modernidad. Ajá. La- Sí. la- De hecho, sí, ahorita sí se usa porque en semiconductores Sí, el oro es una cosa súper conductiva, Sí, sí, bla, entonces, ¿no? Pues O sea, creo que le dan antes el valor en base a la rareza, que es lo difícil. Ajá, ya. Sí, por rareza y aparte por el brillo. y Ajá, pero la, no, la porque maleabilidad. La maleabilidad. Sí, pero Ah, realmente no tiene una había utilidad. metales más maleables como el estaño. y Sí, otras pero cosas. no tan brillantes y tan escasos. Ajá, porque eran bonitos y Exacto. extraños. Pero es más extraño el oro. Hoy en día, curiosamente, sí obtuvieron ese valor, pero por su Ajá, utilidad. ajá. Y casi todos los metales Pero es Aparte, güey, el oro no se oxida. Ajá. No se oxida tal como la plata, como cualquier otro metal, güey. El oro puede mantenerse por cientos o miles de años, güey. En un estado que puedes derretirlo, volver a hacerlo otra vez oro y está. Es exactamente igual. No pierde. ¿Sabes? No. Bueno, la plata, también los mexicas los consideraban el excremento de la diosa de la luna, la cual era Metzli. La La diosa de la luna. conejita. Ajá. Lo consideran el excremento de esa diosa, güey. Entonces, por ahí ellos decían, o sea, uno ya ahorita cree que no, que pinches españoles vinieron a saquear, güey, vinieron a robarse todo. Pues Pero los mexicas decían, güey, se les dio les- con bandeja sí, de güey, plata. les estamos dando caca, güey, de Y- los dioses, y güey. sabes Por que- estos espejos también y- vergas, güey. y- ¿sabes Nosotros qué? estamos saqueándolos a ellos, Sí, güey. mo. ¿Sabes qué dijeron los españoles de por qué necesitaban el oro ellos? ¿Por qué? Porque tenían una enfermedad muy rara Ajá. que solamente se curaba con el oro. Y entonces Moctezuma dijo, y pues nosotros no le debemos tanto el valor que Sí, man. ustedes, así como... La te- caca de los, la tenemos- caca de los dioses. Tenemos un verguero de Güey, llévatelo. Güey, los niños juegan con ella, güey. Es como que. Fue así como que Toma. Moctezuma se enteró de Hernán Cortés y su ejército y les tuvo culo. Ujú. Y fue como, ¿sabes qué? Mándales todo este oro. A ver si con eso se van. Y el vato que les entregó oro fue como que, y si quieren más ahí tenemos, ¿eh? No. Si quieren más, hay una ciudad al centro del Ajá. país que está repleta de oro. Las calles son de oro, los edificios son de oro. O sea, les mintió un poquito, ¿no? O sea, sí había oro, pero se los pintó como que, güey, todo es de oro. El dorado. El El dorado, güey. Bueno, los españoles venían con ese. El dorado. Obviamente con esa orden, güey, desde el rey Carlos V de decir: a ustedes a mí tráigame oro y yo los convierto en lords, o ¿cómo se llama? En Nobles, ¿no? Nobles, Cosa o que nunca pasó. cosa que nunca pasó. Ajá. Pero bueno, tenían esa consecuencia. ¿No? Obviamente todos los que vinieron aquí tenían que responder al rey de España, güey. Hernán Cortés sabía que por más riquezas que le diera la corona, era más importante el linaje. Sí. Y nunca lo iban nunca le iban a reconocer a él como un noble. Un noble. Entonces por eso se aferró a quedarse con él. Sí, con el eso poder sigue de- pasando en la actualidad. Y eso que era un güey rico, o sea, puede decirse medio alto de la sociedad. Era lo que se podría considerar en esta época un burgués. Era rico porque su familia tenía los recursos, pero no tenía un linaje. Exacto. Ajá. Casi por meritocracia. Era meritocracia. Meritocracia, ujú. Bueno, para cerrar este cotorreo, como ya vimos, les tomó en realidad a los españoles casi 200 años en completar la llamada conquista. No fue algo de 1519 a 1521. No fue, o sea, como se pintan los libros de que Fue rápido. Tenochtitlán cayó y ya estuvo. No, o sea, les tomó un chingo de tiempo para conquistar los pueblos autóctonos de distintas partes del continente americano o mesoamericano. Como te digo, aún así hubo pueblos autóctonos que los españoles no pudieron conquistar de forma bélica. Así que después de todo este desmadre que hubo, güey, otro tipo de conquista, la cual vamos a empezar a hablar en el siguiente capítulo de esta, se puede decir, serie,
de capítulos de México. Vamos a hablar sobre lo que fue la evangelización. Que yo creo que hizo todavía más daño. El sistema de misiones. Más daño, güey. Sí. El sistema de misiones. Bueno, más daño no en ese tiempo, sino ahorita, Uh-huh. de lo que hizo esta pinche. Sí, pues no se doblan a la fuerza, doblados por fe. Por fe, güey. A quedar un punto, el por qué mencionamos que no éramos para nada descendientes de los mexicas o aztecas. Cuando Hernán Cortés regresó después de la batalla de Tlatelolco, cuando ya regresó a chingarse Cuauhtémoc, cuando le quemó las patas y todo ese pedo, se unieron a los tlaxcaltecas, crearon esa estrategia de vamos a hacer, porque la ciudad de Tenochtitlán estaba en medio de un lago y solamente había 3 salidas. Cerraron las 3 salidas y empezaron a aislar al pueblo poco a poco en lugares más céntricos de la ciudad, matándolos de hambre, dejando que las enfermedades los consumieran y guerreando. Sí, entonces pues, es lo que él dice de porque no eran caníbales, porque está ese hecho, ¿no? O sea, si fueran caníbales, 100% se comerían unos, otros sobrevivirían y pelearían, ¿no? Sí. No es el caso. el mismo Cuitláhuac murió de viruela negra, y Cuauhtémoc el clásico de que le quemaron las patas, ¿no? Sí. Lo torturaron para buscar el tesoro máximo de Tenochtitlán cuando ya se habían llevado todos El estos tesoro de vatos. Moctezuma llamado. El tesoro de Moctezuma, pero ya se habían llevado todos estos vatos. Sí, y de hecho, muchas de las cosas que se llevaban al oro, estos güeyes dentro de la misma, cuando estaban ahí en Tenochtitlán, en sus aposentos, ellos derretían el oro y lo hacían de forma de que vamos a derretir el oro de estos güeyes, de sus joyas, y lo vamos a poner en forma circular para ponernos en el cuerpo. O sea, para usarlo como armaduras, bajo la armadura, y vámonos a huir con ese oro, ¿no? Lo más que podamos cargar nosotros. Qué verga eso. No, o sea, neta, o sea, así como saqueador, como pinches tecolines, así de que vamos a meternos todo lo que podamos, güey, así. Abajo de la ropa, abajo del calzón, güey. Caballero del Zodíaco. Algo así, güey. Ponerte a pensar, irte tan lejos a conseguirte todo ese oro y todavía pensar en tengo que sobrevivir hasta llegar a una civilización que lo valore. Que lo valora. Sí, porque te estás robando algo que no tiene valor. Que no tiene valor Arriesgas tu vida por nada. en güey, cientos ahí. de miles de kilómetros. Y de hecho fue lo que hicieron, güey. O sea, al momento que se robaron el oro y quisieron huir de Tenochtitlán, güey. Al momento de huir en los lagos y en todos los canales, hubo muchos soldados que traían un chingo de oro, güey. Los cuales se hundieron en los pantanos de Tenochtitlán y quedaron ahí abajo con kilos y kilos de oro, güey, porque les decía, pues, imagínate, ¿no? Una persona adulta pesa unos 80 kilos, ¿no? Estos güeyes, la armadura les pesó otros 20 kilos o 30 kilos. Y aparte el oro que se metieron cada quien en su armadura, güey, estabas hablando que cada cabrón pesaba como unos 120, 130 kilos, güey. Sí, no, Caminando sobre esos pinches pantanosos, güey, se hundieron. Murió mucha gente ahí de españoles abajo de lo que fue el lago de Texcoco, güey. Y se dice que pues ahí abajo está enterrado un tesoro de ahorita no, de Moctezuma, que es un chingo de oro alrededor de cuerpos españoles ahogados en ese. Entonces, como decía, la caída de Tenochtitlán arrasaron con la población y los pocos sobrevivientes que hubo fueron prisioneros o se volvieron esclavos, a los cuales no se les permitió reproducirse, obviamente. Y se extinguió completamente lo que viene siendo la sangre o el linaje de los mexicas, el azteca. Sí, la mayoría de nosotros que vivimos en este momento no tenemos prácticamente nada de descendencia azteca, güey. Somos de otros pueblos. La única razón por la que se conservó el nombre azteca creo que fue por un historiador europeo que así rescató el nombre. En lugar de mexica, lo rescató como azteca. De Aztlán. De Aztlán, y durante décadas o siglos, como 200 años, se manejó el nombre azteca y hasta hace apenas algunas décadas se conoció se conoció el nombre de mexica. Pero igual nos casamos con la identidad de que somos aztecas todos. Sí, claro. Los aztecas. Bueno, creo que aquí vamos a terminar este episodio sobre la historia de México, mitos y mentiras. El siguiente, como ya dije, vamos a hablar de evangelización y todo lo que sucedió después de la conquista hasta el momento de la independencia de México, ¿no? El Imperio Americano. El Imperio Americano. Nosotros somos Gerardo Antonio, Adam Mojica y Vaquero Maldonado, y nos despedimos el día de hoy. Chao, chavos. Tengan buenas noches. Muchas gracias.